Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, episodio número 14. Cele, el lugar de los espíritus o tejiendo una historia. ¿Cómo estáis, pelado? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, bien. Buena semana. Qué bueno, me alegro. Sabrán disculpar, estamos un poquito resfriados, así que puede que se nos salga alguna tos o... Sí, empezó el invierno acá en Chile ya. En la mañana hace mucho frío. Hace mucho frío y efectivamente ya estamos medio tomaditos, Un poquito. pero bien. Oye, este episodio, bueno, antes de partir con este episodio, voy a contarle un poco un par de cositas. Lo primero es siempre, lo más importante, Spotify, nuestra plataforma principal en donde se escucha el podcast, a pesar de que también lo escuchan mucho en YouTube y en otras plataformas. Hoy día me agradecieron que lo agregamos a Deezer, porque había una persona en el live que El live que pidió Deezer, sí. entonces ahora lo agregamos y esa persona me agradeció. Pero en Spotify lo más importante que nos ayuden es siguiéndonos, obviamente, prendiendo las notificaciones, la campanita y que nos califiquen. Nota 5. 5 estrellas, por favor. Estrellitas. Si no van a poner nota 5, no se molesten, ¿para qué van a ir? No se preocupen, ¿ya? Pero si van a poner nota 5, vayan y nos ponen la notita. Lo segundo, el Discord. Nuestro servidor Discord está creciendo. De hecho, hoy día el invitado que tenemos, Andrés, desde Colombia, es nuestro primer administrador voluntario de nuestro servidor Discord. Porque como nosotros somos unos viejitos, Sí, ya estamos pasaditos de tecnología. claro, no sabemos mucho de estas cosas, pero Andrés nos ayuda mucho. Sí, y está creciendo bastante el Discord. Ahí está metido recién revisando las cosas que hay. Sí, es que lo que pasa es que la gente puede colaborar. Y aparte de subir memes que han subido videos. De hecho, subieron para ti los videos de Evangelion en Chilevisión. Ah, sí lo vi. El estreno de Chilevisión El estreno en el año 2001. Exacto. Sí, lo vi. Entonces, ¿te fijáis? Empiezan a pasar esas cosas, que la gente escucha el podcast y dice, yo quiero subir esto que hablaron en el podcast, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo la semana pasada subí todo el manga en PDF para que la gente lo pueda ver. Así que, mira, para los que quieran llegar y que no saben cómo llegar, se tienen que meter a nuestro perfil de Instagram, ¿ya? Y si quieren, nos siguen, porque hay gente que nos escucha por otro lado. Nuestro perfil de Instagram es proyecto-evangelion. Y ahí en las historias destacadas, la primera historia destacada se llama Discord. Se meten a esa historia y ahí está el enlace que los va a llevar al servidor. Se tienen que unir. Obviamente se tienen que crear una cuenta de usuario, porque no es al lote, digamos. Claro. Tienen que estar todos identificados. Sí. Y con esa cuenta de usuario ya pueden empezar a participar de todo lo que tiene el canal. Tiene, como les decía, canales de meme, canales de video, canales de PDF y mangas, tenemos canales para teorizar y vamos a ir siguiendo poniendo canales, ¿ya? Pero de hecho, yo subí el manga completo y después vino otro usuario y subió el manga de Anima. ¿Y eso qué es? ¿El manga Anima? No, si eso ya lo sé. ¿Pero eso qué es? ¿Qué es? Es otra versión del manga, ¿Ya? que yo no lo he podido leer. De hecho, empecé a verlo al principio y está súper bueno. Pero es como una nueva versión de Evangelion, como estas nuevas historias que se van desprendiendo pero son canon. ¿Cachai? Ya, pero no es la historia original, digamos. Porque el que subiste tú es la historia Sí, pero es que estamos viendo en la es que hay serie. teorías que ese manga tampoco es la historia original. Lo que pasa es que hay una teoría que Evangelion empieza a ser un bucle de historias que se van repitiendo tras cada impacto, ¿cachai? Como Dark. Es como Dark, Claro, sí, claro. como que se repite el bucle. Entonces, el manga dicen que sería otro bucle, Ya, perfecto. pero que tiene relación con la historia. Sí, ¿ya? claro. Y de hecho es súper parecido. Pero tiene más detalle, que en realidad en los mangas también se puede dar más detalle y algunas cosas pasan distinto. Ya. ¿Ya? Pero este anime yo no lo he leído, pero se ve bueno. Así que, nuevamente, para la manera más fácil de llegar al servidor Discord que tenemos es, métanse a proyecto-evangelion en Instagram. Las historias destacadas dice Discord, se meten ahí, hay un enlace y pueden entrar. Se puede ver en línea o pueden bajar el software a su computador o lo pueden ver en el celular también, en el móvil, para los que le dicen móvil. Y ahí pueden empezar ya pueden, si quieren, solo entrar y ver las cosas que hay, o ya pueden colaborar y conversar con las otras personas, etc. Es una comunidad. Eso, así que lo otro es que en la semana yo tiré una pregunta, porque
cuando anunciamos que cambiábamos el día porque este podcast se graba los jueves, pero ahora lo vamos a publicar los lunes, ¿ya? Para tener más Exacto. tiempo de edición. Y alguien me dijo, como los Misato Mondays. Y quedamos. No, yo no entendí. No, yo tampoco no sé la historia del Misato Mondays. No, es que sabéis que parece que no es tal o sea, yo tuve que hacer investigación, pero Ya. el Misato Mondays parece que viene de otro Monday que se llama MILF Mondays. Ok, ¿Ya? ya va agarrando sentido. Va agarrando sentido. Lo que pasa es que hay un gallo, no sé si es en TikTok o algo, que empezó a promover los MILF Monday. Es un gallo que trabaja en Dunkin' Donuts. ¿Ya? Ya, Y el gallo perfecto. lo que hacían cuando en el auto, en el drive-thru, ¿cachai? Cuando en el servicio como que compran desde el auto, los lunes se grababa así, regalándole, por ejemplo, un café gratis a una galla, a una MILF, ¿cachai? Una galla mayor que él considerara guapa. Y le decía, toma, esto es porque hoy día es MILF Mondays. Y la galla se reía, no sé qué, se lo tomaban. Entonces el gallo empezó a instalar los MILF Mondays, los MILF Monday. Y alguien subió un video a YouTube que dijo, ¿MILF Monday? No, Misato Monday. Porque Misato podríamos considerar ya que es una MILF. Mira, Sí, podría siendo que ser no es una. madre, Siendo que no es madre. pero Lo que pasa es que MILF ahora es un concepto de mujer relativamente adulto joven, ok, más adulto que joven. claro. Podría ser. Entonces, esa es la historia de los MILF Monday. ¿Ya? Perfecto. Ahora, esto lo van a poder escuchar solo las personas el lunes. Yo prometí que mañana en el Discord voy a dar la historia también. Así que hay dos formas de enterarse de esto. Si ustedes solo lo están escuchando ahora, se enteraron tarde, ¿viste? Hay gente que se enteró antes porque están en Discord, que tienen que ir a nuestro Instagram, proyecto-evangelion. En la historia destacadas, primera historia, ahí está el link para que se unan y participen con nosotros. Exacto. Ya, pues, vamos a nuestra parte, a mi parte favorita. Sin cortina, porque no tenemos cortina. No, pero parece que ahora voy a poner cortina porque hice otra encuesta. Ah, bueno, sí, Si la gente quería que le pusiéramos música de fondo al podcast. podcast. Y el 75% de las personas dijo que sí. Sí, es que la música de fondo le da otro. Sí, así que voy a tratar a ver si este podcast queda bien con música. ¿Ya? Perfecto. Le vamos a poner ahí un par de cositas. Entonces a lo mejor esto sí tiene una cortina, no sé. Ojalá. Ahí vamos a ver. Cómo Vamos a ver funciona. cómo funciona. Y ahora, bueno, estamos ya en la sección de la encuesta y la trivia en realidad. Y la pregunta era, en el capítulo 14, que es el capítulo que vamos a analizar ahora, la pregunta es, ¿qué objeto debe llevar Rey a Central Dogma? De hecho, esto es al final del capítulo. Exacto. De hecho, en la última escena del capítulo Totalmente. es muy fácil la pregunta. Era fácil, sí, era fácil. Sí. La alternativa A era la lanza de Longinus o Longinus. La alternativa B, el embrión de Adán. La alternativa C, los rollos del mar muerto. Y la alternativa D era núcleo del ángel. ¿Ya? La respuesta correcta era La danza de Longinus. exacto. Y hubo 73 personas que contestaron correctamente. Así que Perfecto. los felicito. Hubo 15 personas que contestaron embrión de Adán. Yo sé que la dudé al principio, Ya. pero que vi la encuesta antes de ver el capítulo para analizarlo Ya. y no quise contestar. Te esperaste. Claro, vi el capítulo y cuando terminó, esta era. Y ahí contesté. Perfecto. En la tercera, 9 personas contestaron los rollos del mar muerto. Esa palabra siempre me ha costado. Mar muerto. Mar muerto. Y 7 personas contestaron núcleo del ángel. ¿Ya? Así que muchas personas contestaron bien. Yo no consideraba que fuera tan fácil. Pero O sea, es que si había visto el capítulo recién, era fácil. Sí, Sí, sí. sí. No, aparte que la escena es bien icónica. Por lo menos a mí me dejó marcado esa escena de Rey llevando la lanza. Sí, impresionante. Sí. Pero a los que se equivocaron, qué mal, chiquillos, por favor. Pero cada vez menos la gente que se equivoca. ¿eh? No, Se no. están poniendo las pilas. No, sí, pero igual. Me da risa. Me da risa que se equivoquen. Oye, y eso, bueno, dejamos ahí la parte de la encuesta y nos vamos a ir a este episodio. Que este episodio es complejo. Sí. Sí, les adelanto que este no va a ser un análisis fácil. Porque aquí No. hemos pasado ya la mitad de la serie. Y cuando pasamos la mitad de la serie, esto se pone un poquito menos no argumentativo, no, ya no es tan narrativa la serie y empieza a ser un poquito más profunda. Sí, ¿ya? más tediosa en el sentido de Sí. que no hay tanta acción, Claro, sino que hay más profundidad en los más profundidad en personajes. los personajes. Empezamos a profundizar en los personajes. Aún así es un muy buen capítulo.
Es difícil, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible de entregarle un buen análisis de este capítulo. Voy a partir un poco comentando el resumen que comentamos siempre, que es del Phantom de Evangelion, en la versión en el Acápite en español, digo yo. Muy fácil. Y dice así: el capítulo inicia con un informe presentado ante el comité de Cele que muestra un resumen de los combates contra los 10 primeros ángeles, mencionando uno a uno los ataques y la forma en que fueron derrotados. Los miembros revisan todos los eventos y analizan el estado del proyecto de complementación humana. Además, el comité cuestiona al comandante Gendo sobre el ataque de Ireul, pero este niega que dicho ataque haya ocurrido. Los miembros del comité desconfían mucho de Gendo. La invasión de Ireul en el episodio anterior fue una causa genuina de preocupación para Cele, ya que temía podría causar el tercer impacto. Mientras tanto, en NERV se hace una prueba de intercambio de unidades. En un principio se coloca a Rei en el EVA 01, donde experimenta sensaciones que la llevan a cuestionar su existencia. Por primera vez. Más tarde, Shinji se sincroniza con el EVA 00, pero el experimento se descontrola como sucedió con Rei, días antes de la llegada de Sachiel. El EVA 00 aparentemente busca matar a Rei. Sin embargo, cuando se le acaba la energía, Ritsuko murmura que era a ella a quien intentaba atacar. Pocas personas parecen saber realmente lo que está pasando, incluso dentro de NERV. Misato comienza a preguntarse sobre la verdadera naturaleza de la organización a la que sirve y los planes de Gendo. Finalmente, se muestra el EVA 00 reactivado y llevando una misteriosa lanza roja en sus manos. Permiso. Me atoré. Ya, tomé un poquito de agüita. ¿Qué te parece este capítulo, pelado? Mira, me acabo de enterar que el primer resumen que hacen al principio del capítulo de todos los ataques de los ángeles era un informe para hacerle. Yo pensé que era un resumen nomás, así como actualicémonos. No. O sea, lo que pasa es que efectivamente este capítulo es como un capítulo así de que es como un capítulo de medio, si tú lo veís livianito, es como de relleno. Claro. Porque ocupan toda la primera mitad del capítulo, se va a poner de estas imágenes El resumen de todos los ataques. de los ataques. E incluso la escena de cuando el EVA 00 se descontrola es prácticamente la misma que la que vimos en los capítulos anteriores, solo que le cambiaron el color al robot. al EVA, sí. Y ponen un par de escenas distintas, ¿cachai? Pero se podría decir que este es un capítulo donde se ahorraron plata para poder tener plata para otros capítulos, ¿cachai? Claro. Pero aún así yo creo que lo hacen con estilo. Sí. ¿Ya? O lo hacen por último de alguna manera tratando de meterle contenido a la historia. ¿Y por qué? Porque efectivamente la primera parte es un informe. Pero si te fijáis, es un informe como bien raro. Tiene algunas cosas que no cuadran con lo que realmente pasó. Vimos. Sí, claro. con lo que realmente vimos. Entonces, tiene consecuencia con lo que pasa después que termina ese informe, porque le están cuestionando muchas cosas a Gendo. Eso sí. ¿Ya? Entonces, se nota como que Gendo en el informe puso así lo justo y necesario, Sí. y algunas cosas ni siquiera las puso, o algunas cosas incluso las cambia un poco, ¿cachai? Porque de hecho dicen que se pierde el control del EVA, pero que el piloto, sale un reporte de Misato diciendo que el piloto Shinji fue el que venció al ángel, y eso nunca fue así. Claro. Entonces da una especie como de idea de que no quiere dar a entender que el EVA se manda completamente solo, ¿cachai? Sino que se pierde el control, entra en el modo Berserk, pero que igual el piloto... El piloto hace su pega y deja Ese. todo... Es el que salva el día, digamos. Sí. Ahora, de esta primera parte, cosas generales, como detallitos. Se supone que siempre el ángel ataca Tokio 3, salvo la excepción del sexto ángel, que es Gagiel. A todo esto, en este episodio es que en donde conocemos los nombres de los ángeles. Los nombres de los ángeles. El sexto Gagiel, que se desvía, en este caso se desvía de la ciudad por Adán. Si te das cuenta, en el informe no dice eso. No aparece nada. No aparece lo de Adán. Clave. También se dice que contra el tercer ángel el EVA sufre un daño cerebral y pierde el control, que entra en modo Berserk. Pero cuando Misato reporta, dice que el triunfo se debe a Shinji, ¿cachai? Y esto, la duda ¿es a propósito o tal vez Misato tampoco tiene toda la información? Ella cree que fue Shinji, Claro.
pero no entiende que a lo mejor el Eva se mandó solo. Yo creo que es más lo anterior, era como Gendo un poco controla la información que se entrega. Y de hecho, el informe del tercer ángel termina diciendo que sin reconocimiento oficial de bajas. Pero justo después, acto seguido, Toji habla de su hermana herida. Cuando habla él, muestran una sala vacía del colegio de Shinji, que eso es raro, porque nunca habíamos visto esa escena como una sala vacía, No, po. sin pupitres, sin nada. Eso me llamó a mí la atención, datito, ¿ya? También después Hikari, que es la delegada, relata que habían hecho muchos simulacros, que el del cuarto ángel parecía otro igual, que los niños se lo tomaban casi que como una excursión y que al final se sentían seguros. De hecho, ahí en esas partes van mostrando la ciudad escondiéndose. Pero también hay una imagen de la ciudad de Nerv escondiéndose, pero en primer plano hay unas casas como antiguas y negocios como pobres, que esos quedan arriba, ¿cachai? Entonces, si tú mezclas un poco el tema de que para Nerv casi que no hubo bajas, que ellos esconden la ciudad, guardan a la gente, pero hay algunas cosas que no les importa proteger, podemos dar esta sensación como que no necesariamente le importa la población, ¿sí? Y los daños colaterales, sino que les importa protegerse ellos, se Claro. podría decir, ¿ya? Al NERV mismo. Cuando derrotan al cuarto ángel en este informe, tampoco se nombra que los amigos de Shinji subieron al EVA, ¿cachai? Exacto. Que es una irregularidad. Y que dicen que este ángel permitió tomar las muestras, pero establecen que no se conoce aún el resultado de los hallazgos, ¿ya? Que eso es lo que está haciendo Gendo. En el caso del quinto ángel, Rei tiene su primera batalla con el Eva refaccionado, lo dicen. Kensuke aparece hablando y dice que Ayanami siente que su vida se está desvaneciendo o que su propia existencia es efímera, depende de la traducción. Y por eso arriesgó su vida para salvar a Shinji. Es algo más, dice, es algo más que pesimismo. Se da a entender que la perciben como pesimista. Y él dice, cuesta entender que tenga 14 años como nosotros. Ese muchacho sabe mucho, ¿eh? Ese muchacho, hay problemas con ese muchacho. En el sexto ángel, Seal dice que hay una desviación en el plan, que es lo que decíamos, pero que el resultado fue el correcto. Gendo dice que se pueden hacer algunos ajustes. En el informe no se dice que Shinji estuvo dentro del EVA 02 y más aún, que los niveles de sincronización en esa maniobra fueron récord. Que en teoría debiera ser importante. Sí, claro, debiera Pero ser algo que se como conociera. de celebrar, digamos. Sí, claro, pero no se pone en el informe. Bueno, y después los otros ángeles no hay mucha información. O sea, yo por lo menos no rescato muchas diferencias, pero hasta el sexto ángel, yo digo, ahí hay una información que no se dijo. En el séptimo ángel, el primero que es capaz, dice, de dividirse y unirse, o fusionarse, también depende la... y el ataque doble de los EVA es el que lo aniquila. En el octavo ángel, es el EVA 02 el que lo aniquila, que es el del magma. ¿Sí? Ahí no dicen, por ejemplo, que estuvo a punto de morir, que el EVA 01 lo rescató, nada. En el noveno ángel no se dice nada del apagón. Nada. Solo que apareció el ángel y lo derrotaron los y tres. los tres EVA lo derrotaron, pero no se nombra nada del apagón. Del décimo ángel tampoco o sea, muy normal, dice que aparece del espacio. Eso es curioso, que no lo habíamos dicho en el capítulo que lo analizamos, como que el primer ángel que viene desde el espacio. Claro. ¿Cachai? Y el décimo primer ángel se pone que el ataque no es confirmado. Y ahí es donde Cele le empieza a reprochar a Gendo que cómo dice él que ese ángel nunca existió. Si hubo un reporte. Y él dice, no, esa fue una falsa alarma, fue un mal reporte. Incluso dice, revisen los Magi. ¿Cachai? Sí. Y uno de los miembros del comité le dice, oye, pero si sabemos que... Eso es manipulable. Claro, por ti. Sí. No es manipulable en general, pero que él tiene el poder incluso de ocultar la verdad. ¿Cachai? Entonces, lo que pareciera de este informe, que a mí lo que me gustó del capítulo en este sentido que ya, es un refrito, están así como ganando tiempo de capítulo y metiendo así pero meten algunas cosas interesantes, porque parece ser un informe que fue armado a conveniencia de quien relata, con imprecisiones, con una narrativa que sugiere cosas que no pasaron,
Por ejemplo, esto de que al principio dicen Shinji acepta ser el piloto de la... Acepta, pues, Más obligado lo más que... obligado. Bueno, el informe se centra solo en Los Ángeles y en las formas que fueron derrotados. El plan de Cele, entonces, parece contar con el hecho de que deben aparecer todos Los Ángeles y ser derrotados antes de comenzar con el plan de instrumentalización humana. Porque ellos dicen así como, las cosas tienen que ir pasando en este orden, ¿ya? De hecho, dicen, se está cumpliendo con el calendario marcado en los manuscritos del Mar Muerto, ¿ya? O sea, es como que Cele parece que lleva Un cronograma. un cronograma, ¿ya? Su carta Gantt de este Claro. proyecto, se podría decir, son estos rollos del Mar Muerto y pareciera que esos establecen fechas de cuándo tienen que ir pasando las cosas, ¿ya? Pero cuando pasa la invasión del Ángel a los cuarteles de NERV, el que Gendo dice que no ¿Que no existió, pasó? se le dice que está sucediendo esto demasiado rápido. Dice eso. Esto fue demasiado rápido. O sea, puede que en realidad que el ángel llegue hasta los cuarteles de NERV es algo esperado, pero no No tan pronto. no tan pronto, ¿cachai? Y a lo mejor por eso también Gendo trata de ocultarlo. ¿Qué más dice? Que el ángel invada NERV ha pasado antes de tiempo. Esa es la frase exacta que pone. Ahora, dicen que si se hubiera dado un contacto, todo nuestro proyecto habría acabado en un desastre, ¿ya? Es decir, ¿qué infiero yo de eso? Que podría ser que NERV, o Cele, perdón, quiere que el ángel llegue hasta el cuartel, pero en otro momento. Porque si Claro, llega como que no ahora... están preparados. Claro, tienen que estar preparados para ese momento. Bueno, vemos que Gendo le miente descaradamente a Cele, y Cele lo amenaza hasta de muerte si es que está mintiendo, ¿cachai? Pero él dice, a mí revísenme los Magi, ni un problema. No le cae ni una gotita de temor ante el consejo de Cele. Cele está más que claro que Gendo tiene mucho control y mucho poder sobre toda la información y le advierten que no es necesario escribir otro plan. Y Gendo dice, no, todo procederá según el plan de Cele, ¿ya? En este caso se cree que el ángel... la duda que yo pongo, yo puse dos preguntitas aquí. Una en realidad. ¿Cele cree que el ángel se hubiera contactado con quién? Porque hablan de que se hubiese contactado, pero no dicen con quién. Y al parecer Cele no sabe de la existencia de Adán ni del plan de Adán. Y ese plan parece ser una tercera vía, ¿ya? ¿Por qué una tercera vía? Porque la lógica primera es que el plan es derrotar a los Eva. A Los Ángeles. Perdón, a los ángeles. Ya, perfecto. Con los Eva. Ese es el plan primera vía. El plan oculto es que Cele sabe todos los ángeles que van a venir y está esperando derrotarlos uno a uno para que pase el proyecto de instrumentalización humana. Perfecto. ¿Ya? Pero el plan de tercera vía es el que está incluyendo a Adán, porque Cele no tiene idea de Adán. Y Gendo tiene un plan, de hecho lo dice al final de este capítulo, con Adán. Entonces hay como tres... Hay tres agendas puestas en la mesa. Hay tres agendas puestas en la mesa y ahí es donde yo digo que esta es la gran trama conspirativa que tiene la serie. ¿Cachai? De eso, ¿tú algo más? No, solo un comentario de... Estuve leyendo por ahí sobre el tema de si se llaman ángeles o se llaman apóstoles. Por lo estuve viendo. Y alguien comentó que el Sil o Cele es una palabra alemana que significa Espíritu. espíritu. Sí, o alma. Ah, ya. O sea, es cierto eso que leí. Sí, es cierto. Perfecto. Son una palabra. Yo lo dije en un capítulo. Sí, lo dije. Que tenía varias palabras alemanas y Cele es una de ellas. Una vez. Sí, no había dicho el significado. Sí. Ya. Ahora, este capítulo se llama, lo traducen en español, lo traducen como Cele, el lugar de los espíritus. Pero en inglés y en japonés es Cele, el trono de los espíritus. Y tiene que ver una analogía como de que el que reina sobre los espíritus, ¿cachai? O sobre las almas. Ese es un spoiler. Pero a esta altura no se entiende. De qué, claro. No sabemos de qué, pero no se entiende. Y lo otro que dice el subtítulo de este capítulo, porque de hecho cuando termina estas escenas que acabamos de ver, dice Waving a Story o tejiendo una historia. Y eso es lo que está haciendo Gendo. Gendo lo que hace es tejer una historia para entregársela a Cele
y que su plan quede todavía resguardado de todos Claro. los detalles que Cele no puede conocer, ¿cachai? Eso, de esta Ya. primera De la parte. primera parte. Y Entonces, aquí viene. Uy, ay, uy, uy, sí. uy. Aquí viene ya la parte, pero aquí en esta parte yo quiero invitar también al Andrés, ¿ya? Ujú. Porque en la primera parte del capítulo eran como datitos y cosas así, pero yo creo que esta segunda parte ya aquí ya uno se mete, no hay cero acción, No, claro. efectivamente, o sea, hay solo la parte en que se pierde el control y eleva a 0-0, pero aquí todo tiene que ver, yo creo, con este primer poema que dice Rey. Rey, que es una primera especie como de toma de conciencia de sí misma, ¿ya? Que, que hay mucho análisis de lo que significa y uno casi que se puede ir palabra por la cuestión, pero ¿sabéis qué? A mí en el general eh, es eso, es como Rey tomando conciencia de sí misma, empezando a preguntarse quién es ella, ¿cachai? Ujú. Y que nos invita a nosotros a preguntarnos quién es ella o qué es ella, Claro. ¿cachai? Sin hacerse mucho atado, porque yo tampoco quiero como que esto sea tan así. Uno se puede ir así hasta en la coma y en el punto. Sí, claro. Pero si uno lo toma medio general también, uno ya empieza a entender cosas de ella, ¿ya? Le vamos a pedir entonces a nuestro Andrés Trujillo, Buenas, creo que le buenas. apellido. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van ustedes? Bien, Todo bien, también. todo bien. Cuéntanos un poquito Ah, primero de ti, Andrés. Ya, bueno, de dónde eres, eh, cómo conociste la serie, etcétera. bueno, mi nombre es Andrés Trujillo. Salgo en Instagram como Andrés P. Trujillo. Trato de cambiar el nombre, no he podido. Soy de Colombia, específicamente de la ciudad de Bucaramanga. Conocí, la serie la conocí, no sé, la verdad la serie la conocí desde pequeño, casi a los 9 10 años, gracias a mi papá, que me la dio a conocer esto, porque me mandaba videos, qué curiosidades, que veas ese anime, porque él es el típico de la persona que se crió en los tipos 80, 90, que siempre va a estar con un anime bajo el brazo y siempre, uy, veas esta pelea, veas esto. Entonces es como que él me pegó esa manía de estar viendo algunas series. ¿Cómo conocí el podcast? El podcast ya lo había visto por encima, pero sinceramente lo conocí fue por TikTok, lo conocí por los videos, me llamó muchísimo la atención y dije, voy a escribirle a ver qué pasa. Pues ahorita ya llegamos al punto en el que tenemos el Discord, estamos tratando de elevar esta comunidad y siempre trato de decirles, vayan al Discord. Allí los escucho, los molesto, les ayudo. Si necesitan ayuda con otra cosa que no sea el Discord, trato de estar ahí. Así que, pues eso, resumidas cuentas es eso. Perfecto. Oye, y de la serie en general, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te atrae? ¿Cómo fue, cómo le ha ido a esta serie en Colombia? ¿Es conocida, es famosa, hay mucha gente que la sigue, hay poca? ¿Cómo es ese tema allá? Aquí en Colombia Evangelion tiene su espacio, o sea, tiene su espacito. Si hay gente que conoce Evangelion y tú le cuentas Evangelion y te saca 35.000 teorías, te saca psicología, te saca acción, lo comparan con otros animes y pues es ese punto en el que se llama la atención. Y es que lo que pasó con Evangelion, a diferencia de otros países que la dejaron ver en televisión nacional, en televisión abierta, Evangelion tuvo una polémica, por decirlo así, aquí en Colombia. ¿Ya? ¿Cuál Eh, polémica tuvo? en contexto, aquí en Colombia hay muchísimos canales abiertos, pero hay como dos principales, que uno es Caracol TV y otro es RCN. No me promocionaron, no los vean, son malos, pero pues están. Y entonces esto, al principio de la década de los 2000, empezaron, Caracol quería dar Evangelion, pero pues Colombia es un país muy cristiano, le tenemos miedo a las cosas nuevas, la gente le tiene miedo a las cosas nuevas, así que la gente medio vio Evangelion, trata con ángeles, salen cosas que al parecer no tienen que ver con Dios, y Colombia al ser un país tan laico, los padres estallaron. Me acuerdo esto que la historia empezó porque lo vieron un lunes a las 3 de la tarde y al martes siguiente ya lo estaban dando a las 12 de la noche porque ya no lo daban en el horario nacional, ya nadie quería saber de eso. Y Evangelion en Colombia duró una semana. O sea, lo dieron una semana en los canales abiertos, pero pues lo daban en ese horario súper tarde, nadie quería saber de eso, los padres se asustaban. Y los niños, adolescentes, que se quedaban hasta las 12 solamente para ver Evangelion porque se llegó a ver que habían personas que esperaban solamente hasta esa hora para ver Evangelion porque les llamó la atención los primeros capítulos. Los papás de esos niños volvieron a llamar a Caracol para quejarse que porque estaban dando a esa hora ese canal, porque sus hijos se estaban quedando hasta esa hora para ver una serie. Así que llegó al punto en el que Evangelion lo cancelaron aquí en Colombia, pero esa pequeña historia llegó al punto en que los colegios, universidades estalló. O sea, tú
en la década de los 2000 escuchabas, uy, que había un anime que va en esa hora que trataba de ángeles y es como, venga, ¿y por qué no sale? ¿Qué lo busco? ¿Dónde está? Y era a principios de internet, empezaban las teorías, que si cambiabas el canal a esta hora, que tenías que mandar un código o el televisor es porque aquí hay televisores que se mandan código, cosas muy raras, entonces como que Evangelion agarró ese nicho de volverse una leyenda urbana en la comunidad colombiana, por decirlo así. Oye, buena la historia. O sea, tiene tuvo hartas incidencias. Bueno, entiendo que por televisión abierta entonces nunca se terminó de dar. Las personas que la conocieron después tuvieron que buscar otra manera de terminar de verla. Sí, y de hecho, aquí en Colombia creo que también, mayor en Latinoamérica, es muy normal esto que vas esto por las ferias, por los centros comerciales, por lugares de públicas y ves como esos CDs que vienen los animes y ahí estaba Evangelion, tenía las películas. Mi papá tenía como unos 30 CDs de esos DVDs y tenía las sagas de Dragon Ball, tenía toda la saga de Evangelion, tenía esto, las películas. O sea, aquí se volvió un nicho el no ver animes en televisión abierta porque casi nunca los daban, sino el ir a la tienda, ir a la esquina. Uy, primera temporada de Evangelion, los primeros 15 capítulos. Ah, listo, que son como la parte principal. Y a la semana llegaba esto, el de la tienda, con los otros 15 capítulos. Y así se volvió muy Perfecto. normal. Aquí en Colombia era muy normal así. O sea, se volvió como súper pirata, súper urbano. Y eso fue como lo que llamó la atención aquí, Llama más por la decirlo así. atención también, por aparte de toda esta lógica o estos códigos religiosos y lo que hablaba del evangelio, o sea, como estos nombres de ángeles, evangelio, estas peleas medias demoníacas. Aparte de eso, se formó así como medio del underground, así como de lo prohibido. Sí, y además le funcionó muchísimo porque o sea, sé que en Chile y en demás países que los llevan en televisión abierta tuvo su popularidad, pero aquí está yo por ese boca a boca, por ese yo te presto los discos, yo te presto el CD. De un momento para otro tenías la película de Evangelion súper recopiada en tu computador, esto con 5 virus, pero la tenías. Eras el primero en tener los episodios. Uy, que aparecía el manga, eres el primero en tener el manga en la USB que guardabas para el colegio. Así, o sea, se volvió súper underground y agarró fama fue por eso, porque tenías el boca a boca, que de pronto en otros países era más suave porque se podía ver a cualquier hora. Aquí era como el boca a boca de tienes que entrar a esta hora justo para verlo o tienes que agarrar justo este CD a esta página web para poder verlo. Entonces como que agarró ese nicho de gente específica que quería saber cómo era el misterio. Y Claro. pues para una, y pues para una persona joven que de pronto no sabía mucho de animes, ve que en el primer episodio ya hay un ángel, estaban pasando cosas extrañas, le llama el misterio. Aunque Evangelion siempre he dicho que al principio es una serie que es un poquito lenta para iniciar. Y de hecho, ahorita el capítulo 14 que estamos hablando aquí, es el capítulo, se podría decir el capítulo en el que empieza lo fuerte, en el que ya deja de ser tan lento y empieza como la parte rápida y empieza a botar tanta información. Claro. Se sentía eso de que, aunque fuera lento al principio, iba a pegar en algún momento. Y era eso. Y además de que en los CDs no tenía tanto espacio. Para ese tiempo los tenían como 2 gigas. Eran los primeros 10 capítulos. O sea, te llama la atención comprar el otro CD, ir al de la tienda y comprar el otro CD y ver lo demás. Y así. Entonces como que agarró ese hilo, por decirlo así. Sí, te entiendo. Oye, ya, pues, y hablemos de este capítulo. No sé, nosotros ya hablamos algo de la primera parte. No sé si a ti te llama algo la atención o quieres comentar algo de lo que fue este como recuento de los ataques y cómo se vencieron a Los Ángeles. A ver, o sea, sinceramente la primera parte cuando me leí por primera vez, cuando me lo vi por primera vez, yo pensé, no, es el típico resumen para agarrar tiempo. Pero cuando lo ves 2 o 3 veces encuentras detallitos que de pronto no salen como la presidenta de la clase hablando de que ellos ya están acostumbrados a hacer los simulacros y no pensaron que de verdad estaba pasando lo del ángel cuando es el ataque del cuarto ángel. O sea, es un detalle que miras y entras a pensar en el que ellos estaban tan acostumbrados a simulacros que no sabían que estaba pasando de verdad. Y Claro, también por eso te acostumbras a que en la llegada del tercer ángel, en los primeros capítulos, llegas a ver que como que no hay tanto revuelo porque la gente de pronto ya está acostumbrada a eso, ya acostumbrada a meterse en simulacros, a meterse en las bodegas, a meterse cosas así. Entonces como que es algo que entendí y lo que más me llamó la atención fue eso. Y de ahí que ya se siente cuando es la reunión con Cele, como que la tendencia de Gendo a estar fuera de lo que dice Cele, a estar en contra de lo que dicen ellos y empezar a involucrar cosas que le van a servir a él. Ya esto a la larga creo que no voy a decir nada porque ya serían spoilers si año los otros capítulos, pero se empieza a presentir como que Gendo hace lo que quiere, está claro. ayudado por Cele, pero hace lo que quiere. Y es como lo que se empieza a sentir en esa conversación.
Y es bacano, o sea, sientes ese sentimiento de este man va a hacer algo que a la larga puede pasar o puede explicar muchas cosas, porque tampoco hasta el capítulo, creo que hasta el 20, no se explica aún ni siquiera lo del segundo impacto bien. O sea, hay cosas como que faltan y cuando empiezas a ver esa actitud de Gendo, como que empiezas a conectar cosas y eso es bueno y empiezas a entender más. Sí, claro. Y ahí lo que me pasa a mí es que al principio uno pensaba que este consejo Cele era el más cabrón. Era como, no te puedes meter con ellos. Ellos son los dominadores del mundo. Y aquí en este episodio se da a entender que Gendo no está, pero no le interesa que ellos sean los más poderosos. Él tiene más poder que ellos en este momento y lo dice. No tienen, ellos no pueden hacer nada contra nosotros porque nosotros tenemos todo el poder. O sea, el plan de Cele se les va a escapar porque Gendo tiene otro plan y no los incluye a ellos, solo los Y hay, utiliza a ellos. y hay otro detalle es cuando ya en los siguientes capítulos empiezan a producir los modelos EVAs en otros países, porque se dan cuenta que todo el poder de los EVAs principales lo tiene Japón. Es como que tienes que empezar a buscar, agarrar fuerza de algún lado para derrotar al único que tiene fuerza. Y creo que eso es lo que entienden la junta directiva de CL, los de CL, lo entienden, porque es como, tenemos a alguien que tiene todo el poder, estamos dando todas las esperanzas, mejor hacemos un plan B, que ya en los capítulos siguientes, en los últimos, ya se entiende que ese plan B sí llega a funcionar. Claro, sí, pero en los capítulos anteriores ya se había hablado de que se estaban construyendo EVA en otros países, y que, con que había proyectos para que todo país quería tener su EVA. Y yo creo que va en eso que decís tú, pues, o sea, Japón lo está concentrando todo. Y tiene que ver Pero un poco también con eso de que el ángel solo ataca a Japón y solo ataca a Tokio 3 por alguna razón que todavía no conocemos, pero que debiera ser como súper cuestionable dentro de una trama, es por qué este monstruo, que podría atacar todo el mundo, solo ataca a Tokio 3 y siempre trata de llegar al mismo lugar, que es la Central Dogma. Y ahí en este capítulo algo se dice, o sea, pareciera que el ángel quiere propiciar un encuentro con un algo o un alguien que si se da en estos momentos podría ser, ya lo han dicho, el tercer impacto, pero pareciera que eso es deseable que pase más adelante, no ahora. Como que lo que tiene que pasar ahora son otras cosas. Que eso pero es yo un creo poco que lo que si estaba al seguimos principio. hablando, sí creo que si seguimos hablando de esta escena vamos a durar 3 horas, porque esta escena tiene muchísimas cosas, cada uno dice detalles como ejemplo que uno se está burlando del otro porque a fin de cuentas cuando fue la pelea en los barcos se perdió solamente los barcos de él, o sea, todo tiene su detalle Sí, que eran de y su creo que país. es, sí, y yo creo que sinceramente si habláramos de esta escena estamos aquí 4 horas porque cada uno tiene sus detalles, Bueno, de esa como, escena se puede inferir que uno de los, o sea, que cada uno de los representantes del consejo representa un país. No, eso no lo teníamos como información, porque de hecho ahí le dicen, estos barcos eran de tu país y ese país estos venían de Estados Unidos. Era sí, casi que lo que quedaba del ejército de las Naciones Unidas desde Estados Unidos venían. Entonces, ya sabemos que hay un representante de Estados Unidos en este consejo. y de hecho, cuando después hay un incidente con Estados Unidos, no voy a decir spoilers, también se puede sobreentender que ese incidente pasa por estar buscando rápido fuerza para un país que perdió su fuerza naval, por decirlo así. Claro. O sea, tiene su influencia un detalle como ese, que fue en el capítulo 8 algo que pasa de pronto no conozco el capítulo exactamente, pero pasa después. O sea, todo tiene su influencia. Y en Sí. este capítulo pasa eso. O sea, ves como que un resumen no es solamente un resumen de te vamos a decir todo lo que pasó como en otras series como One Piece que te resume el capítulo anterior, sino este resumen tiene detalles que dentro de 5 o 6 capítulos vas a volver a ver y al final va a tener más detalle. Y Claro. eso es como lo interesante del resumen. Pero Yo, si lo ves por encima, si es la primera vez que es Evangelion, de pronto no le des tanto detalle. Tienes que verlo como unas 2 o 3 veces sí. para entender bien. Pero bueno, yo creo que el resumen para cualquier persona que le guste Evangelion, te lo puede volver a ver como unas 5 veces y va a encontrar un detalle. Aún incluso después de 10 años de haberlo visto. Así que Claro. siempre lo recomiendo verlo. Oye, y después tenemos esta segunda parte, que es cuando tenemos este monólogo de Rey. Que, o sea, yo le puse monólogo de Rey. Alguna gente habla que es como una especie de poema Ujú. por la como lírica que tiene. Habría muchas formas de analizarlo, ¿ah? Pero yo en un momento dije, "Ah, vamos a irnos ahí casi que a la palabra, a la coma, al punto de todo lo que dice. Pero no sé si valga la pena tampoco, porque es como, se vienen peores, digamos. Este, Claro. este es solo una intro, o sea, vamos a tener diálogos que son súper existencialistas y todo. Pero
en resumen, yo podría decir o podría entender que es un poco lo que dije, que Rey está teniendo una especie de despertar propiciado por, por subirse a otro Eva. ¿Ya? Porque en realidad cuando parte el poema no sabemos dónde está, de qué está hablando, pero ella dice que siente que hay alguien más ahí. Y cuando termina el poema y despierta, se puede decir, o sale de este trance, ella está metida en el EVA 01. Está haciendo la prueba de cambio de piloto. Entonces, dice varias cosas. Parte hablando como de los... Esto lo tomé de otro lado también, pero parte hablando de los 4 elementos, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Hay un detalle que dice flores, mucho de la misma cosa, tantas cosas que no son necesarias. Tantas, perdón, que no son necesarias. Sí. Eso, si bien ahora no se entiende mucho, pareciera que más adelante vamos a entender que tiene que ver con la naturaleza de Rey, ¿ya? O de lo que ella se está cuestionando que es ella. Habla del cielo rojo, el color rojo, que no le gusta el color rojo, y ahí justo aparece el EVA 01 en líquido rojo. Habla del olor de la sangre, y eso es algo que le pasó a Shinji también en un capítulo, precisamente que dice que cuando se sube al EVA huele a sangre. Una sangre, sí. Creo que fue en el Creado por el Hombre, ahí lo dice, ¿ya? Habla de el olor de la sangre, una chica que nunca sangra, dice, ¿ya? Eso se puede interpretar, pero yo lo voy a dejar ahí, ¿no? Aparecen una especie como de puntitos rojos, que se parece mucho a una escena que después va a ver en la película de Evangelion. Pero yo no sé si está direccionado ahí. Lo que sí habla de un hombre nacido de la arcilla roja. Sí. Ahí hay una clara Alusión a Adán. a Adán. Ujú. Adán que fue creado del barro. Y después dice, seres humanos nacidos de un hombre y una mujer. O sea, ahora está hablando de Adán Adán y y Eva. de Eva. Y después dice ciudades, obras de los seres humanos. Eso, algunos dicen que esas tres frases, que Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva y las ciudades, es lo que se relata un poco en el Antiguo Testamento. O sea, podríamos decir que aquí Hideaki Anno está tomando, que lo ha dicho, una especie de la retórica o lo que se describe en la Biblia, temas bíblicos, para armar una especie de historia del hombre. ¿Por qué? Porque ¿a qué quiere llegar? A que el Eva es obra de los seres humanos, ¿ya? Entonces, ahí empieza el cuestionamiento real, porque lo anterior fue una especie así como de introducción, creo yo, así como una introducción media mística. Pero ahí ella se pregunta, ¿qué es el ser humano? Ella se está preguntando. Dice, ¿es una creación de Dios? Después se pregunta, ¿el hombre creó al hombre? Si el hombre es capaz de crear Evas, ¿cachai? Dentro de mí, dice, tengo vida, un corazón, el recipiente de mi corazón, dice. Y después dice, la cápsula, el entry plug, el trono de mi alma. El trono de mi alma es desde donde yo comando mi alma. Dice, en el entry plug yo comando mi alma. Entonces, son puras cosas que parecen inconexas, que parecen raras, pero para quienes ya conocemos la serie empiezan a tener sentido. Claro. ¿Ya? Empiezan a tener sentido. No lo vamos a decir ahora, pero tiene que ver con la naturaleza de Rey, cómo se siente ella. Entonces, por eso yo creo que es una especie como de despertar de Rey, de darse cuenta de cosas. ¿Ya? En ese momento aparece el ojo de Rey, que es rojo, y aparecen múltiples Rey. Muestran muchas, y hay una imagen típica que es como una Rey igual a la otra, mientras ella se está preguntando quién es ella. ¿Quién soy yo? Dice, y dice, ¿qué soy yo? Entonces ella se está cuestionando si es humana o no es humana. Pareciera que es un alguien o un algo, ¿ya? Y después dice, siento que mi cuerpo se desvaneciera, que es lo mismo que dice Kensuke en la primera parte, en el resumen, cuando habla de por qué ella no es que sea una pesimista, sino que al parecer ella siempre siente que su existencia se está desvaneciendo y por lo tanto le da lo mismo morir, ¿cachai? Pero ella lo reafirma en esta como reflexión. Dice, siento que mi cuerpo se desvaneciera, no entiendo qué me pasa y sí, dice, siento la presencia de alguien más. En ese momento no sabemos de quién está hablando ni dónde está ella. Después vemos que está en el EVA. Entonces está diciendo, aquí en el EVA siento la presencia de alguien más. Y se empieza a preguntar, ¿es Shinji Ikari? No.
es Misato, Ritsuko, los compañeros de clase, Asuka, que en realidad no le dice Asuka, le dice la piloto del EVA 02. Sí. Ve los lentes de Gendo cuando dice el capitán, el comandante Ikari. Gendo Ikari. No lo ve a él, el único que no le muestra cara. El Eva, el ojo del Eva ve el ojo de Shinji y ahí pregunta, ¿quién eres tú? Ahí pareciera que la pregunta se la está haciendo al Eva o a lo que quiera que sea que hay dentro del Eva. Y dice, ¿quién eres tú? ¿Ya? Y ahí termina, de hecho, esa reflexión. Y entran como a la prueba. Entramos como al capítulo, se podría decir. Claro. A la imagen donde ya están haciendo estas pruebas de sincronización. Claro. Eso. Andrés, no sé, yo voy a llegar hasta ahí primero porque esa es la parte como del poema de Rey. ¿Tú qué opináis? A mí, en mi opinión, creo que fuera del contexto, se entiende que este capítulo, el 14, es para muchos, y en la comunidad se entiende que el 14 es el capítulo en el que se rompe el Evangelion bonito o más tranquilo al Evangelion profundo. Y se nota porque pasamos de un resumen explicando bases a un resumen explicando por qué Rey es así, por qué en los primeros capítulos no le molestó cuando Shinji la vio desnuda, por qué no le molestan detalles, porque es tan pegada a Gendo. O sea, en este capítulo es donde se empiezan a entender cosas que por qué pasan en los capítulos anteriores y te preguntabas, e empiezas a entenderlo acá, empiezas a entender por qué un personaje incluso como Rey llega a ser profundo. Y yo en ocasiones llego a pensar que lo mejor de este capítulo es el contexto en el que te das cuenta de que esto sucede porque ella entró a un EVA, ella entró al EVA de Shinji, y están tratando de hacer un proyecto en el que quieren pasar la mente. O sea, te pones a pensar en el detalle de que si simplemente se hubiera mantenido en el EVA 00 nunca hubiera pasado esto. Así que empiezas a entender que la persona o lo que sea que está utilizando, o lo además que está con Rey en esa habitación, es lo que sea que esté dentro del EVA. Claro, Sobreentiendes que lo que sea que esté sobre el EVA está ahí. No voy a claro, decir detalles porque si me pongo a tirar la teoría o lo que ya se sabe en la comunidad, creo que me funen. claro, Pero pues creo que todo el mundo sobreentiende y empieza a entender que los EVAs no son solamente robots o simbiontes que puedes llegar a manejar. Se dejó caer en el primer capítulo cuando se ve el ojo del EVA, pero aquí empiezas a entender que hay algo dentro de ellos. Está ese algo además. Y la frase que dice Rey de el Entering Black es el trono de mi alma, es donde manejo mi alma. Creo que ya muchos entienden por qué. Ya claro. empiezas a entender que por qué pasa esto. Y creo que este texto, cuando ya después de esto de Evangelion, después entiendes todo, es donde deberías de darte de cuenta que empezaban los detalles, donde empiezas a ver que hay cosas aquí que se tiran a la larga. Sí, Por ejemplo, por ejemplo, adelantándome un poquito algunos detalles, una de las frases que dice cuando habla de las flores, que hay muchas que son reemplazables, ya sobreentiendes que algo pasa con Rey y su propia naturaleza, que algo no está bien con ella. claro. Lo que Por pasa es que ejemplo, cuando lo ves por primera vez no entendí nada. No, es raro, porque de hecho cambia el tono de la serie, pues cambia el tono de la narrativa. No hemos tenido nunca algo así. Y Rey es la que introduce esto de los que van a venir muchos después. O sea, vamos a tener muchos de estos episodios en donde se toman imágenes, porque en esa parte son puras imágenes que ya han salido en la serie. O sea, se están reutilizando imágenes y poniendo esta voz en off, hablando algo y cuestionándose y reflexionando. Pero claro, cuando aparece la primera vez, como ahora, uno no da. Es como casi que tú dices, ¿qué fue eso? A ver, sigamos con el capítulo. Algo pasó ahí, pero no tengo cabeza para entenderlo todavía. Mejor enfoquémonos en lo que está pasando ahora en la acción de este experimento que están haciendo. ¿Cachai? y creo que es la parte, creo que es el mejor personaje para entrar a este, es un personaje tan misterioso como Rey. Es un personaje que no se nos muestra que tenga familia, que es solitario, que la única persona que se acerca a ella es Gendo, o sea, la única persona que pues está ahí como que se ha tenido una conversación que no sea una cachetada como hace con Shinji al principio, sino una persona con la que se ve como un aprecio, además de la sonrisa que se le da a Shinji, pues llegas a ese misterio de por qué está tan pegada a Gendo. Y aquí es donde empiezas a entender que hay detalles. Como también esto al final Gento tira una frase y Fuyutsuki la sobreentiende y creo que todo el mundo entendimos por qué pasaba eso. Sí, Y es que hay como un aprecio que tiene o una razón por la que Rey es tan apreciada a Gendo.
Y es algo que después pues, todo el mundo va a entender, pero pues se entiende la base. Y hay una frase que dice de que la creación, Adán, y creo que ya todo el mundo sabe lo que significa Adán en este universo. O sea, Claro. ya, ya entienden lo que significa Adán, lo que significa la otra diosa, que no voy a decir nombres porque también me funan, en este universo. No, O porque sea, no lo ya han son de... dado, claro. No, después me funan, entonces mejor no lo digo. Pero pues empieza, empieza a sobreentender que lo que sea que diga Rey en este monólogo, lo que sea que diga también el resumen, va a funcionar, va a servir. Y también cuando empieza a hacer ataque y pasa lo de Ritsuko, también entiendes que hay otra cosa ahí que después te lo van a decir y va a ser cruel. Lo que esa zona va a ser cruel. Claro. No sé cuál sea la persona que todo ese capítulo, pero cuando le toque explicar por qué esta escena, por qué él le va a tratar de atacar a Ritsuko, le da sobre entender por qué pasa. Esta escena lo explica. Sí, claro. Prácticamente esta escena lo suelta. Todo lo que suelta Rey en este monólogo puede ser fácilmente la base de Evangelion de aquí para adelante. No, lo es. En, Efectivamente claro, lo es. Y casi en un 80%. Le falta decir nombres, pero pues en un 80%. Le faltan los nombres de lo que viene, pero de ahí claro. para adelante es un 80%. Para Y, muchos, creo que esto es de los mejores porque este es el capítulo en el que se rompe, en el que Evangelion deja de parecer un anime de mechas, deja de parecer un anime de acción. Ya sobreentendimos que Shinji no es el típico protagonista superpoderoso y que siempre tiene actitud, ya solo sobreentendimos, claro. pero este es Sabemos el que en eso es capítulo, distinto. yo creo que este es el capítulo en el que se rompe eso, en el que se rompe el típico anime del tiempo de mechas que sacaban los juguetitos al anime en el que te das cuenta que no todo está bonito. Yo lo veo así. Y Sí. creo que este monólogo lo explica más que nada. El hablar de la sangre, el hablar de la muerte tan fácilmente como lo hace Rey, es cuando te das cuenta que esto va para algo muy profundo. Claro, por eso Porque yo digo que es como un despertar de Rey y es un despertar de la serie. En la serie aquí empieza a mostrar ese nuevo tono y, y claro, pero es como un sneak, ¿cómo se dice? Un sneak peek. Un sneak peek. Te muestra, pero luego ya te devuelve la realidad y te deja esa información ahí cargada, se podría decir, y tú también puedes empezar a leer el episodio ahora de lo que pasa, que le pone un poquito más de argumento. Vemos que Rey ahora está en el EVA 01 y dice que huele a Shinji, ¿ya? Y a todo esto Shinji decía que el EVA le olía a sangre y Rey también También nombró el tema de la nombró el sangre. olor de la sangre. Entonces ahí podemos hacer una especie de asociación porque después, más adelante, Shinji dice que el EVA 00 Huele a Rey. huele a Rey, ¿ya? Pero no necesariamente a sangre. Y Rey dijo, la mujer que no sangra. ¿Ya? Pero eso no es porque ella no sangre generalmente, se cree que es porque es la mujer que no menstrua. Exacto. ¿Ya? Y que habla también de la naturaleza de ella. Pero Maya en ese momento, no más allá, Maya, la asistente de Ritsuko, están viendo este experimento y suelta una frase que es súper interesante para describir la naturaleza del EVA 00 y el EVA 01. Dice que los patrones personales de los dos EVAs son parecidos. Es decir, podríamos decir que tienen como personalidades similares o algo en común entre los patrones personales en que cómo están. Distinto del EVA 02, que tiene otra naturaleza, se podría decir, y que se da a entender que no es compatible con estos EVAs, ¿ya? Y después, en la prueba porque a todo esto Misato escucha esto, como la conversación casi que súper tranquilas ella, Ritsuko con Maya hablando de este tema, y Misato las mira así como chuta. Con cara extrañada. Cara extrañada, así como, me estoy enterando de esto. Como que ella... Yo creo que da a entender que Misato se da cuenta que sabe muy poco de de la verdadera naturaleza de los EVA y de la verdadera naturaleza de Nerf, ¿cachai? Y luego pasan esta prueba, la de Rey, pasa sin ningún problema, se sincroniza súper bien, todo bien, y de hecho ahí dicen, Maya dice que esto se está haciendo como para la prueba de los dummy plank, y que ella no está de acuerdo, le parece que no es bueno, ¿cachai? Y Ritsuko la trata así como de calmar y decirle, ¿no? Pero ya entiendo que te dé desconfianza, pero es la única oportunidad que tiene la humanidad. Lo pone así, ¿cachai? Y eso a mí me hace mucho sentido también con lo que pasa después, ¿cachai? No solo...
A ver, no solo tiene que ver con el plan que tiene Gendo, sino que tiene que ver con... Por eso yo quise hablar aquí de que hay 3 planes. Y como que tú decís, están corriendo en paralelo. Y en un momento van a entrar en conflicto esos 3 planes. Y el conflicto como entra es muy terrible. Entonces, parte de lo que se está haciendo ahora tiene que ver con eso, con lo que va a pasar. ¿Qué hablamos? Se está haciendo la prueba del EVA 00 después, en donde Shinji está en la cabina. Y ahí hay una imagen que se ve como cómo ve el EVA 00 a la altura de los ojos. Está viendo este ventanal grande donde está parada Rei, está Misato, y más atrás se ve Ritsuko, ¿ya? Y esa Ritsuko se ve distinta, dibujada distinta. Misato se ve súper bien con su pelito moradito, todo no sé qué, Rei con su pelo celeste, pero Ritsuko se ve con el pelo de otro color en esa imagen. Cuando la muestran adentro, no, se ve rubia, pero en esa la muestran 2 veces esa imagen. Cuando está empezando la prueba y justo antes de que el EVA pierda el control, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Que hay una teoría, que es que cuando el EVA pierde el control, pareciera que... Y porque Ritsuko dice al final que pareciera que la estaba tratando de atacar a ella, el EVA 00, es que pareciera que el EVA la confunde o ve que no es ella, sino que es su mamá. Sí. ¿Ya? Porque al parecer se vestían más o menos similares y por cómo la dibujan con el color de pelo de la mamá, de Saoko. Como castaño. Sí, como castaño, de Saoko. Saoko se llama, ¿cierto? No, Akai, no me acuerdo el nombre. Naoko. Naoko. Saoko es otra cosa. Bueno, pero ese tema tiene que ver un poco... Es súper difícil empezar a hablar ahora de esos temas, pero yo no me había dado cuenta de ese detalle. Lo vi analizado y me llamó la atención. Y tiene que ver con que Ritsuko cree que el ataque iba destinado a ella. Pero por otro lado, Misato cree que quería matar a Rei, porque los golpes le llegan en el cristal a Rei. Entonces es súper confuso todavía todo lo que pasa, pero nos da a entender algo que yo creo que sí es súper importante, como que el EVA tiene su propia personalidad. O sea, ¿ya? cada vez nos dan a entender que los EVAs tienen personalidad. Correcto. Que tienen su propia agenda, ¿viste? Un cuarto plan. Tienen su propio plan. No, Claro. pero tienen personalidad porque lo dicen, que tienen como características personales y toman sus decisiones y tienen como una especie como si tú, de agenda o de objetivo. O que, por último, que se están tratando de revelar ante algo. ¿Ya? Aquí muestran un poco también una especie de conflicto de Asuka, porque Asuka se siente un poco excluida en este capítulo. No solo lo de las pruebas, sino que al final, cuando ya pasaron todos estos problemas, nadie le cuenta nada y nadie sabe nada. Entonces, Asuka está un poco picada o un poco celosa de cómo tratan a Shinji, de que siempre tiene preferencias. Ya sabemos que es ultra celosa de Rei. Rey, claro. Le dice la consentía, ¿cachai? Entonces, entre eso hace una especie de pataleta de por qué ella no tiene que hacer la prueba. Y Misato, para sacársela, le dice así como, no, si sabemos que tú no te vas a subir a ningún EVA más que el EVA 02, y ahí la deja medio tranquila. Pero aún así está un poco picada con Shinji, como enojada. Y en esa frase ahí, después Misato se manda una frase que dice que la unidad 2 no es compatible con ninguno de los otros 2 EVA, por lo que acaba de escuchar. O sea, ella hace al tiro Hace el tiro el clic entre la información. Exacto. Bueno, ya dijimos que Shinji cuando está adentro dice que el EVA huele a Yanami, y Asuka ahí se manda un comentario así como degenerado, ¿cachai? ¿Qué tipo de comentario es ese? Si bien la sincronización de Shinji con el EVA no es tan alta, ahí es donde Ritsuko dice que el plan puede funcionar. Este plan del Dummy System, ¿ya? Que todavía no sabemos de qué se trata, pero tiene que ver con todos los experimentos que se han venido haciendo más atrás, ¿ya? Y al parecer no es solo que sea un control remoto. Pareciera que quieren hacer algo como con las personalidades de los pilotos, ¿ya? Y están probando si un piloto puede estar efectivamente en otro EVA, ¿cachai? Entonces al final es como que están buscando una manera de que cualquiera se pueda subir a pilotar el EVA, ¿cachai? Eso. Ahí hay una conversación súper como profunda, se podría decir, entre Maya y Ritsuko, porque
como Maya tiene temor de este sistema, y Ritsuko le dice, es lo que tenemos que hacer para salvar a la humanidad, dice, qué difícil es mezclar la amistad con el trabajo. Te dan donde más duele. Ritsuko lo dice pensando en Maya. Pero más adelante, cuando termina este problema o este accidente con el Eva, hay una escena entre Ritsuko y Misato que refleja muy bien esto, ¿cachai? Que yo creo que es consecuente de esta frase, porque en realidad uno ve mucho el conflicto ahí. Es rara la frase como la dice Ritsuko a Maya, porque ellas están en cierto sentido bien. Lo que pasa después entre Ritsuko y Misato. Hay un momento ahí en que Shinji, o sea, que Asuka molesta a Shinji y la molesta con su mamá, que también es la primera vez que alguien habla de la mamá de Shinji. Y pareciera como una broma así como súper pesada, como fuera de contexto, así como casi que ¿para qué? ¿Para qué tan pesada, cachai? Pero ella está molesta porque casi que lo tratan como un bebé. Entonces le dice que si siente la teta de su mamá o si aún cree que está en su vientre. Para los que conocemos la serie, pues resulta Exacto. irónica la broma. Más adelante se entenderá por qué tiene sentido lo que está diciendo ahí. Y Misato la reta y le dice que no moleste a Shinji, que lo desconcentra en la prueba, y ella se enoja diciendo que todos miman a Shinji, ¿ya? Y en el momento que Shinji está empezando a sincronizarse, en realidad es cuando pasa a la fase 3 de sincronización, porque la fase 1 conecta, la fase 2 hace la primera sincronización en que se pasa el borderline, y la fase 3 lo que empiezan como a hacer que Shinji pueda controlar el Eva. Ahí le empiezan a aparecer imágenes de Rey a Shinji. Son imágenes que él ha visto antes, pasan súper rápido. De hecho, la que se ve más tiempo es la imagen de la primera Rey que ve. De la imagen fantasmal del primer capítulo. Exacto. Y yo creo que eso tiene algo que ver, ¿cachai? Porque después de esa imagen fantasmal aparece una imagen de Rey súper perturbadora. Como que es una imagen que nunca hemos visto. Una Rey desnuda y que de pronto cambia el gesto de la cara y mira como a la cámara, casi que rompiendo la cuarta dimensión. La cuarta pared. La cuarta pared. Y casi que asustándonos, diciéndonos así como, ojo. Y ahí es cuando Shinji se siente que le entró. Bueno, antes como que le dolía la cabeza porque le estaba casi que sintiendo la presencia. Y cuando aparece esta Rey, el Eva pierde todo el control. Pareciera como que es este espíritu de Rey el que cobra El el control control del del Eva. Eva. Y empieza a tratar de zafarse, pero al parecer no es igual que en el primer accidente, que el Eva expulsa a Rey casi que tratando de matarla. En este caso se queda adentro Shinji. Y de hecho, Ritsuko dice una frase que dice, es igual que la otra vez. Dice una cosa así. Pero se pregunta, ¿está tratando de absorber a Shinji? Pero eso lo dice solo en algunas traducciones, porque yo me las vi todas para esta escena. En otras dice está igual que otra vez y no dice lo de absorber a Shinji, pero hay una traducción en que dice absorber a Shinji, por eso es que no lo quiere soltar. Y nos da a entender que ha habido un episodio en donde alguien fue absorbido en el Eva, ¿ya? Ese fue medio spoiler, porque yo lo busqué porque yo creo que eso está relacionado con algo que nos enteramos después en la serie. Pero es súper importante el tema de la traducción, ¿cachai? Termina obviamente este accidente. Lo que Ritsuko dice es que la unidad 0 está rechazando a Shinji en el momento que está todo el accidente. Y cuando termina, Misato se pregunta si la unidad 00 lo que trataba era de matar a Rey. Le pregunta después, en una especie como de escena posterior en donde ya está todo más tranquilo, están en una parte que es muy oscura con unas luces rojas, si estos incidentes están conectados. Y Ritsuko le dice que no tiene idea. ¿Ya? Yo creo que es mentira, Ritsuko no le está diciendo la verdad. Y la distancia de esa escena es la importante, que yo hablo que cuando quieren reflejar distancia, ahí la está. Y fíjate el contraste de esa escena con lo que vimos en el capítulo anterior, que fue esta Misato súper amigable con Ritsuko, casi
tierna Y Ritsuko muy abierta muy a abierta. Misato. Exacto, y O muy sea, perdona, honesta. está bien digo Misato. Sí, a Sí, Misato. Y ahora esta escena en donde es se... como las primeras escenas de conflicto. Sí. Dos personas separadas a distancia, hablándose muy serio, Sí, muy cortante. y todas estas lucecitas que te ayudan también a contar cuánta distancia hay entre ellas, ¿cachai? Y hablan como de... Misato le da una orden o una instrucción. Yo creo que esa es lo difícil que dice Ritsuko, que es mezclar la amistad con el trabajo, porque hasta hace poco eran las dos grandes amigas contándose la vida y ahora tienen que enfrentarse en esto en donde Misato desconfía de Ritsuko y Ritsuko no le cuenta la verdad a Misato, ¿cachai? Eh, en todo caso, eso también es como una especie de dilema del erizo, ¿ya? Que por eso digo que contrasta con el capítulo pasado, porque muy cerca, muy lejos. ¿Y cuál es la verdadera, cuál es la distancia correcta? Es el típico dilema del erizo. Ahora, lo que dijimos, Ritsuko está súper segura de que el EVA 00 la quería atacar a ella. Y Shinji, cuando despierta, porque queda inconsciente después del accidente y se lo llevan como a una pieza de hospital, despierta, ve nuevamente el techo en algo que había pasado recién en los primeros capítulos y que nunca más había pasado, y dice, odio esto, es el mismo cielo estúpido. Ya, o sea, ya está como chato. Eh, Cuando despierta dicen que no tuvo contaminación mental, pero que no recuerda lo que pasó. Eso es no sé si es clave, pero es como, qué conveniente. Shinji olvidó todo lo que vio dentro de Leo. O sea, en este momento solo nosotros sabemos lo que Shinji vio dentro de Eva, nadie más, porque a él se le olvidó. Y ahí muestran a Asuka en su cama, que está sola en el departamento de Misato, súper excluida, porque ni Misato ni Kaji le explican lo que está pasando. Y se hace una pregunta, así como, ¿qué tipo de chica es Rey? Que a todo esto ya se la había hecho antes, cuando en el episodio que es el apagón, y va conversando con Shinji, le dice así como, ojo con esta galla, que es muy parecida a Gendo, como que dice, las mojigatas son las peores, y dice, pareciera que para ella el fin justifica los medios. Ya, así como, siempre ha tenido como una fijación con saber qué pasa con Rey. Pero que yo creo que en este capítulo efectivamente es la pregunta que nos hacemos todos, así como, ¿qué onda con Rey? Siempre hemos sabido que es distinta, hemos dicho que no es, pareciera que es el único personaje como que no pareciera humano, ¿cachai? Pero en este capítulo ya están Claro, reforzando están esa idea. dando bases reales. Sí. No sé qué piensa Andrés, que lo Sí, dejamos. Andrés, está por ahí, perdón, yo me embalé, es que siempre digo lo mismo, yo me embalo y no dejo conversar al resto. Andrés, por favor. No, a ver, o sea, yo vi que se empezaron a hablar, yo, vale, los dejo, ahorita viene mi turno, nos vamos pasito a pasito, Sí. esto es filita, ahorita levanto la mano. No, o sea, ustedes empiezan a hablar y yo listo porque yo sé que ustedes están siguiendo como la base y ya después se hace como la mesa redonda hablando del tema. Yo en mi parte, o sea, yo lo que pienso y creo que todos lo vimos cuando Shinji empieza a ver esas visiones, vuelve a sobreentender, se vuelve a sobreentender, se vuelve a ver de que hay algo en el EVA, que siempre, no importa qué pase, no importa si lo manejas todo Shinji, si lo maneja Rey, hay algo ahí, algo que maneja los EVAs, además del propio personaje que lo esté manejando, además del propio piloto. Esas son las partes principales que yo pienso que a la larga sirven más. Y siento que lo que más recae, incluso en el acto final, cuando llega a pasarle Ritsuko, que Ritsuko se da cuenta que de verdad está tratando de atacarla a ella. Porque Misato puede decir que está atacando a Rey, pero hasta Rey sabía que no la estaba atacando a ella. Porque Rey se quedó quieta, Rey Sí. se quedó esperando detrás de los ventanales están a punto de romperse y solamente se quedó esperando. Misato trata de dar a entender que sí, pero ahí se nota la ignorancia de Misato sobre el tema. Ahí se nota la ignorancia de que Misato no sabe qué pasa con los Evas, no sabe nada. Y el momento en el que Ritsuko tiene esa distancia, sí, yo siento que es el dilema del erizo, porque recuerden que la base de Evangelion también es el dilema del erizo, pero es más como una diferencia de no necesito juntarme porque sé más que tú. O sea, es como el hecho de están alejadas, son las amigas, pero se nota la diferencia de la persona que sabe todo lo que está pasando a la que solamente está siguiendo órdenes y tiene dudas. Y creo que es ahí donde recae también la importancia de la escena. Donde te das cuenta de que Misato, como decimos aquí en Colombia, es una ova, no sabe tanto del tema y tienes a Ritsuko que se nota que sabe el tema, se nota por qué trataron de atacarla y ahí es donde empiezas a entender lo de la madre. Que yo no pensaba decir el tema porque pensé que me iban a funar, pero ya que lo dijiste lo digo, se empieza a entender que la madre de Ritsuko tiene temas con
los Evas. Se empieza a entender también por la propia frase de Ritsuko que hubo una persona que fue absorbida, alguien que fue absorbida, y de hecho también recae en la frase que dice Shinji cuando está dentro del Eva, que le recuerda mucho el olor a Rey. Esto ya es más largo, a futuro tiene muchísima importancia, Sí. pero pues empieza a entenderse eso. Y creo que todo esto recae en que Ritsuko es la persona que más sabe. Y hay una frase que le dice esto a Maya, que vas a entender, cuando me hablan del Dummy System, vas a entender lo que está pasando cuando te dejes contagiar. Creo que la traducción lo dice cuando te dejes dañar, y lo entiendes por eso. Entiendes que hay un nivel de los que no saben nada a los que saben. Y se deja ver encima con Ritsuko y Misato. Se deja ver que hay un personaje, hay personas que saben y hay personas que no saben. Claro. Y esto se deja ver también con Gendo y Fuyutsuki al final. Sí. Y cuando también ves a Asuka tirada en la cama, ves que hay personajes que solamente siguen órdenes. Y creo que Asuka también es representada como ese personaje que solo sigue órdenes. Tiene sus dudas, tiene sus problemas. Después en la serie se llegan a ver cuáles son sus problemas. Pero entiendes que son esos personajes que solo siguen órdenes. Mientras que tienes personajes como Shinji que les sueltan información, porque Shinji, incluso con esto en el EVA, les sueltan información en la cara, le están tirando todo en la cara, y él simplemente prefiere no darle bola. Creo que cuando llega a perder la memoria, es más como que en su propia ensimismez no quiere saber del tema. O bueno, yo lo veo así, yo lo veo como tienes a una persona que ha sufrido tantas cosas, porque si revisas toda la infancia de Shinji ha sufrido muchísimas cosas, y al darle tanta información, creo que se sobrecarga. Creo que darle información tan específica como esa se sobrecarga. Y es algo que se ve incluso en las películas al final, que Shinji no quiere continuar. Shinji no quiere continuar nada porque entiende todo lo que pasa y prefiere no continuar. Se ve Y aquí sobrepasado. es, ya le sobrepasa. Y es donde entiendes que hay personajes que pueden aguantar que los que le sobrepasen la información, como pasa con Ritsuko. Ritsuko, sí, creo que los que sepan saben toda la información que tiene en la cabeza, todo lo que ha vivido, todo lo que significa la propia Ritsuko, incluso en el capítulo 13 lo que significa la madre de Ritsuko. Claro. Entiendes que son personajes que saben, pero aún así están dañados. Sí. Entiendes que solamente hay una persona en este anime que entiende todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar y todo lo que va a hacer, y no está tan dañado porque no se deja llevar, pero al final le juega a la malas, que es Gendo. Ahora, Entonces yo creo entiendes que que Ritsuko no. Yo lo dije en un capítulo. En este momento está en el lado del poder. Es como está. Como la mano derecha invisible de Gendo, en la que está ayudando a llevar el plan de Gendo, pero ella no sabe todo. no, no, Aquí el único que sabe todo es Gendo. Y lo otro que quería comentar es que la asociación que hacemos de la madre de Ritsuko respecto al EVA no es tan, yo te podría decir que como ejercicio lo puedes sacar de lo que te han dado hasta ahora. Lo que pasa es que ha sido muy sutil. ¿Por qué? Porque en el capítulo pasado, a ver, partamos la base. Los EVA han sido creados por el hombre. Siempre se que es la cree base, es la que base principal. claro, y de hecho lo confirman siempre. Sabemos que Ritsuko es una de las que ha estado, es la que más domina, e incluso hasta cierto capítulo se cree que ella fue parte de toda esta creación. Después sabemos que no, que fue su madre. Que su madre creó a las Es Magi, cuando se dan cuenta de Magi. correcto, pero ahí en el capítulo pasado Misato dijo algo que pasó desapercibido. De hecho, hasta la misma Ritsuko trató de bajarle el perfil, pero Misato lo dice, que esta técnica como de trasplante de personalidad a un cerebro artificial es la misma técnica o tecnología o método que se usó en los EVA. Lo Uy, dice. no me acordaba del comentario. Me acabo de acordar incluso de la escena cuando lo hice. No me acordaba para Sí, nada. Pero lo sí. dice. Y O sea, Ritsuko no le sobreentiendes. responde, sino que dice, dice, su primera aplicación fue en las Magi. Es decir, a la primera creación que se le transfirió personalidad fue a las Magi. También ahí hay una sutileza. Dice a la primera. Entonces, de eso, solo de esa información sí podemos inferir, con lo que nos están diciendo ahora, que se le puede haber transferido personalidades a los EVA. ¿Ya? Porque Misato lo dijo, Misato lo da por cierto, es la técnica que se usó en los EVA, y hoy, con toda esta información, nos da a entender que hay una personalidad en esos robots, que tienen algo, y que el 0 y el 1 están relacionados, no así el 2, ¿ya?
esa información no necesariamente la sacas mirando más adelante, la puedes sacar Claro, si, a la si, si vista de hacen los la hechos. unión de lo que dice Ritsuko en el capítulo anterior y con lo que dice Rey ahora, que quién eres tú, que hay alguien que siente Sí. algo, puedes asumir que hay una personalidad. Con eso y después con lo que ve Shinji dentro del Eva, Claro, claro. que ve a Rey. Ujú. Ve a una Rey, pero ve a una Rey en un momento distinta que se apodera, toma control del Eva. Una cosa así. Se podría decir que ve una Rey más poderosa. O sea, se podría decir que ve una Rey que tiene más poder, que tiene como unas bases más poderosas que la Rey que ve físicamente todos los días. Podría Sí, decir así. sí. Y siento que es más como directamente, creo que en ningún momento de Evangelion te van a decir directamente qué es lo que hay dentro de los Evas. Tú lo llegas a pensar, y todo el mundo tiene bueno, todo el mundo lo sabe y todo el mundo tiene sus teorías, pero si revisas directamente nunca te lo dicen. Solamente en el reboot te dicen algo, pero pues solamente un Eva, te lo coloco así. Las películas, las últimas, solamente dicen algo sobre un solo Eva. Tú lo sobreentiendes. Y si Claro. te pones a revisarlo, estos capítulos te sueltan eso. Todo Evangelion creo que de aquí para adelante y con lo de los Magi en el capítulo 13, porque el capítulo, aunque sea el preámbulo de lo que viene después, empieza a soltar estas bases. Con lo que acabas de decir, suelta la base de que sí hay una entidad, bueno, no una entidad, sino de pronto Una unas personalidad emociones, que una que le fue personalidad. transferida personalidad. Así como a las Maggie se les transfirió la personalidad, tres personalidades de una mujer. Lo que entendemos es que los Eva tienen personalidad de alguien o de un algo. O sea, no un algo, si es personalidad es de un alguien. ¿Cachai? Y eso ya está, esa información ya está. No tenemos que ir adelante. Desde hoy podríamos decir que los Eva tienen personalidad. De hecho, hablan de características personales similares entre el Eva 00 y el Eva 01. Entonces los están Yo creo, personificando. yo creo que podemos hacer una etapa solamente al final del episodio como detalles que se pueden quitar. Uno, la mamá de Ritsuko no será una Eva. Listo, se acabó el capítulo. Pero pues se hace una listica y se van retirando cosas. Ah, Rey está, al parecer alguna parte de Rey está dentro de un Eva. Esto se sobreentiende, esto ya... Creo que no es spoiler porque se sobreentendió en el capítulo. No me vayan a Sí, funar, por favor. sí, 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 no, sí se entiende. Por eso yo estoy yendo un poquito a eso. Que esa es la gracia de este capítulo y esa es la gracia de ir viendo cómo se relaciona con los capítulos que vienen hacia atrás, no pensando en lo que viene hacia adelante. Ahora, Y pasemos a la otra parte, la que tú estabas diciendo al final, que es una escena también súper importante, que es la de Fuyutsuki con Gendo. Al principio parten conversando, están jugando parece un juego de tablero, así porque Fuyutsuki pone como una ficha, no sé cómo se llama ese juego. aunque si te das cuenta en la escena, parecía que estuviera jugando solo. Pareciera Gendo que está... sí, o a lo mejor Sí, o Gendo sea, está pensando su jugada. Puede ser. no lo veo tanto eso porque si te das cuenta ese tipo de juego que creo que es muy conocido mucho en muchos animes, siempre se hace como directamente persona con persona Sí, y ves a Fuyutsuki mirando hacia el horizonte y a Gendo mirando hacia el otro horizonte, no es como que están conectados de alguna manera. Y Fuyutsuki está con una revista en la mano, Gendo sí. está con su típica pose con las manos entrecruzadas. O sea, no ves que está pensando, yo no creo que está pensando en una jugada porque creo que no se lo están tomando en serio. Creo Mm, que es más una analogía de que ellos son los que tienen se puede decir que tienen las piezas para todo el juego de ajedrez que sí, significa la sí, serie. es un juego así. Creo que es más una analogía así. Bueno, me lo acabo de sacar, pero creo. Sí, puede ser. Ahora, Fuyutsuki siempre antagonizando con el consejo, molesto porque molestan por todo, porque los cuestionan y no sé qué. Y en ese momento Gendo, yo lo había dicho antes, pero él lo hace evidente. Ellos tienen el control de toda la operación y Cele no tiene, está de brazos, o sea, brazo Atado de manos. atado de mano sin poder hacer nada. Ahora, Fuyutsuki sí le tiene miedo a Cele, a sus amenazas y le dice que no debiera antagonizar con ellos porque las cosas se complicarían si Cele interviniera. Y en eso creo que se junta un poco con también con lo que dice Ritsuko a Maya en el momento que le dice estos temas que estamos haciendo es como son para salvar a la humanidad en cierto sentido. Y, y en un momento Gendo, en esa conversación, dice como... a todo esto, perdón, en esta estuve un poco disperso, pero en la escena anterior, Misato pide que se reconfigure el EVA 00 y se hagan las pruebas de Rey para que ella pueda pilotar el EVA. ¿Ya? Y en esta escena, que es la escena siguiente, Gendo ya dice que esa reconfiguración se hizo y que Rey se sincronizó bien. Así que por lo tanto está todo bien. Y ahí es donde Fuyutsuki se tira
esa frase que dice, estás demasiado obsesionado con Rey, Ikari. Creo que esta frase sinceramente puede explicar, ya, creo que se puede resumir cosas que ya casi todo el mundo entiende, con lo de que cuando está Shinji dentro de un Eva le da el olor a Rey, porque Gendo está tan pegado a Rey. Creo que con esta frase la sueltas el talle de, papi, si no entendió esto, no entendió nada de Evangelion, así se la sueltas, o sea, se la sueltas al espectador, se la sueltas a cualquier persona que esté en el anime, como se la sueltas, así. O Sí, entiendes o entiendes, así prácticamente o entiendes o entiendes. sí. O sea, lo que nos queda claro, y que también lo hemos dicho antes, que aquí Rey tiene un rol principal. Ha pasado siempre muy desapercibida, muy misteriosa. No, no desapercibida, pero muy misteriosa. Poco se sabe de ella. Y hoy en este capítulo se habla mucho de Rey. Ahora, lo habíamos visto en los otros capítulos, pero un poco desde lo superficial. Los capítulos de Rey 1 y Rey 2 nos hablan de cómo es ella, pero de cómo se expresa ella, pero no de su naturaleza o de cómo se percibe ella misma como persona, o si es que se percibe como una persona. Y luego, Eh, efectivamente, el plan que tiene Gendo, porque ahí lo nombran, hablan de el proyecto Adán. Esta cuestión ya tiene nombre, porque Claro. siempre hablábamos, hasta ahora, que el gran proyecto de Gendo era la instrumentalización humana, ¿ya? Y que él iba a la pata con lo que SEAL o CL le estaba instruyendo, que era casi un... Ese era su único plan. Pero ya que desde aquí se dan muchas señales de que Cele no tiene idea que Adán está en poder de Gendo, que no tiene idea que está en la central dogma, ¿ya? Y que no tiene idea que Gendo tiene un plan con eso. De hecho, Gendo se da hasta un número, dice que va con menos de un 2% de retraso. O sea, Gendo va impecable con este plan. Entendemos entonces que Rey es parte de ese plan, ¿ya? Y que los Eva son parte de ese plan, porque en el capítulo anterior también dijo que lo importante era salvar al Eva 01. Ujú. Entonces, toda esa cosa, como dices tú, Andrés, claro, hay que ser un poquito... Empiezas a conectar, Sí, empiezas a sacar claro. una listica como que 1 más 2 más 3 más 4 más va a formar un mierdero, cosas así. Vas cogiendo como que partes por partes y empiezas a sumar, empiezas a dar cuenta como que esto conecta con esto conecta con esto. Y con la Ahora, última escena conecta, disculpa, también conecta. pero no cierra. No cierra por ningún lado, al revés. Conecta y tú que hay abierto a de qué se trata esto. O sea, estoy empezando a entender quiénes son los personajes de este plan, pero no sé para dónde va este plan ni en qué va a terminar. Y esa es la gracia, que en este capítulo hoy te deja más preguntas que respuestas. Sí te conecta cosas, pero no te las cierra. Es más eso, te deja preguntas. Y más con la última escena, el último frame, creo que es la que más te deja preguntas. Porque Porque, bueno, hablemos de eso. no, Esa no lanza. no lo voy a decir yo, Ah, o no sé si, creo que dila tú o me das el derecho, pero yo creo que ese frame último, creo que es el que más rompe el capítulo. Porque no te lo dice esto por un mensajito, no te lo dice en un poema, no te lo dice en un resumen, te lo dice directamente. ujú, Algo va a pasar con ese artefacto que tiene el rey en la mano, ese artefacto, con el reino, pues lo tiene Leva, ese artefacto que lleva al Dogma, ese artefacto es tan importante para darle el último frame de un capítulo. sí. O yo lo veo, Sí, es pues así. claro, el clímax. Le estás dando el clímax a ese elemento. Y hay que recordar que ese elemento lo fueron a buscar a la Antártida. ¿Ya? Se vio en un momento cuando Gendo y Fuyutsuki, nosotros teníamos la duda si iban o O venían, volvían. claro. Estamos claros que volvían y se traían ese elemento que lo fueron a buscar a Antártida, que es donde sabemos que se produjo el segundo El segundo impacto. impacto. Por lo El segundo tanto, impacto. sí podemos inferir que ese elemento fue por lo menos testigo y si no protagonista del segundo impacto y hoy se encuentra Adán en la central dogma y se encuentra este elemento en la central dogma. Entonces, ya podemos, como dices tú, unir cabos, no saber para dónde va, pero entender que algo está pasando ahí. Cele dijo que es muy apresurado que el ángel se encuentre, o sea, que se promueva un encuentro, no sabemos con quién, a esta altura, porque si no se acabaría el plan de instrumentalización humana. Y siempre hemos hablado que el gran riesgo de los ángeles es que se produzca un tercer impacto. ¿Qué es lo que está El pasando pro- entonces? ¿Cuál es la tercera vía? La tercera vía, yo creo que tiene que ver con el segundo impacto y con los actores del segundo impacto. Y Gendo está tratando de controlar
los elementos que fueron parte del segundo impacto. Eso lo podemos decir hasta ahora con toda tranquilidad de lo que hemos visto. O sea, podemos inferir que Gendo está preparando un impacto. Podría ser, Está a tomando lo mejor todos los quiere elementos. cocinar un impacto Claro. o hacer pruebas de Hacer un un impacto. impacto controlado. Podría ser, así como casi quien hace los ensayos de bombas nucleares Claro. en recintos controlados. Eso ya podría ser una teoría. O a lo mejor quiere evitar un impacto. ¿No? ¿Te fijáis? Si salen más preguntas, pero tiene que ver con respecto al segundo impacto, porque está De juntando hecho, los ingredientes. una de las preguntas que a mí me nació la primera vez que vi este capítulo es, o sea, todo el mundo entiende que al ir a la Antártida, todo el mundo entiende como, ¿por qué el personaje que según nos sueltan en los primeros capítulos, que está para defender a las personas, para defender a los humanos, porque él siempre dice que los Sebas es para proteger al ser humano, ¿por qué está trayendo todas las cosas para provocar un impacto? Eso fue lo que me dejó a mí la pregunta de este capítulo. Porque primero no entendí mucho lo de Rey, no entendí mucho el resumen. La primera vez que lo vi hace años. Te deja esa pregunta de por qué el personaje que muestran como el principal, el que tiene todas las bases para salvar a los seres humanos de Los Ángeles, quiere producir un impacto. ¿Por qué? Es la pregunta que te deja al final del capítulo. Y si no tienes esto, no sabes mucho del tema y eres no entiendes, o de hecho quedas con la pregunta de ¿por qué? Porque el personaje que según repite y repite que lo hace para salvar a la humanidad, todo lo hace para salvar a la humanidad, se le está preocupado porque porque sus planes con la humanidad salgan. ¿Por qué por qué quiere provocar un impacto? Es la pregunta que te queda. Y Sí, es a después mí que me lo pasa, entiendes. sí, pero a mí no me queda, en este capítulo no es esa, yo creo, para mí, la pregunta, porque para mí no es tan claro lo del impacto. Yo creo que solo es que tiene una correlación como con lo que fue el segundo impacto, pero no sabemos todavía qué es lo que quiere. Lo que sí de lo que tú dices es que a mí lo que me queda claro es que a Gendo la humanidad le importa un pepino. Eso te lo doy, No le porque importa nada. nada, Eso, o sea, nada. Eso es una nada, o sea, pantalla para su te plan. sueltan, Porque estamos te hablando de un sueltan gallo que es los. un inhumano. O sea, es un tipo que, volvamos al gran problema, el tipo no le importa ni su hijo. Entonces él O está sea, en otra parada, él está en otra dimensión un poco de visión de un problema. Y el problema que él está viendo no es el problema que... Hoy, eso sí te doy. No tenemos idea cuál es el problema que está viendo Gendo y el problema que quiere solucionar Gendo y cuál es su objetivo. Solo estamos viendo la capa más externa de su plan, que son los elementos, como los ingredientes que está juntando. Pero no tenemos idea para dónde va. No tenemos idea tampoco para dónde va Cele. Si hablan de este plan de instrumentalización humana, pero no tenemos idea lo que es. Solo que hay un plan, hay una especie de carta Gantt, que tienen que pasar cosas para que esto pase, pero aún así no sabemos qué. ¿Cachai? Incluso si quisiéramos entender cuál es esta línea de ángeles que siguen atacando Tokio 3 y los Eva defendiéndose, tampoco entendemos cuál es el sentido de esta lucha. Si no hay declarado ningún objetivo. Hablan de que los ángeles quieren destruir la humanidad, pero no vienen a matar. No es como en otro anime como que agarran seres humanos y se los comen, así como. Claro, No. ataquen ciudades. No, Porque digo, si quieren matar a la humanidad, váyanse a otros lados y donde no haya Evas y empiecen a matar claro. gente, ¿cachai? Entonces, todo pareciera ser que no es lo que creemos, ¿cachai? O no es lo que creemos, ni siquiera sabemos qué creer todavía respecto a lo que pasa. La historia todavía está eh, muy superficial, vemos como los efectos, pero no lo real. Claro, se están abriendo los caminos Exacto. hacia el futuro. Sí, una cosa así. Por eso siento que exactamente este capítulo es en el que empieza eso. O sea, el 3 es el preámbulo y aquí es donde se podría decir que es el inicio. Después el nudo se podría decir que es entre los 20 a los 22 y ya el desenlace ya todo el mundo lo sabe. Pero pues yo creo que el inicio es esto. O sea, el Sí, inicio donde Totalmente. empieza todo, donde empiezas a cuestionar por qué el personaje que decía que iba a salvar a la humanidad está haciendo cosas que no tienen nada que ver, porque el personaje más misterioso empieza a sacarse un trasfondo filosófico, porque se puede decir que es filosófico todo lo de Rey, correcto. porque el personaje que muestran que podría saber más del tema, que es Misato, al final de cuentas no sabe nada, porque tiene tantas cosas escondidas, esto se volvió el nombre. Bueno, pero pues tenías una base que en este capítulo se empieza a romper. Y en los Sí. siguientes capítulos se va a romper más. Y creo que eso es lo que mejor muestra este capítulo. Tienes una base, en el resumen muestran esa base y de ahí para adelante se rompe la base. Y creo que eso es como lo importante del capítulo, que se rompe una base
que tenías predestinada y de aquí para adelante ya simplemente te dejas llevar. Y creo que hay mucha gente que cuando empezó a ver este capítulo empezó a ver los demás y empezó a perderse. Esa es la parte en la que la gente empieza a perderse. Sí, Porque como tú que vienes, no sabes para dónde va la serie, si va para resolver estos grandes temas conspirativos que acabamos de decir, o se va a resolver esta línea existencialista que parte con Rey, pero que pronto se va a ir a los otros personajes, a todos los personajes de la serie. siento que es eso. Siento que la razón por la que creo que este capítulo es uno de los más importantes de Evangelion por eso. Porque es cuando ya dejas de, como que te lo regalan todo de bandeja y te lo empiezan es a quitar. Te empiezan a quitar cosas, a soltar otras por otro lado, otras por acá. Empiezan a llegar detalles que ni tú sabías por un lado o por el otro. Y empieza a salir tanta información que tienes que ser una persona muy entendida, tienes que estar escribiendo, tienes que ver las teorías para entender bien. Y eso es creo que lo bonito y lo más hermoso que puede tener esta serie. Que los primeros capítulos te lo suelta todo amassanadito, preparadito con galletitas, con leche. De ahí para adelante no te dan nada. De ahí para adelante te lo sueltan todo y tú verás cómo te las arreglas en la información. Y creo que eso es lo bonito que puede llegar a ser de este capítulo. Sí, sí, que este es el punto de quiebre, justo pasando la mitad de la serie y aquí quiebra. Y a mí lo que me pasa es que es como que se acabó la época bonita de Evangelion. Claro, es como cuando estuvimos con los Nitano Otaku, que aquí es cuando cambia el género de la serie. Primero era Sí, no me acuerdo los nombres, pero como una serie infantil de acción, un shonen. y después pasa a ser Un shonen de mechas era. ujú, Y aquí dijeron que era un. Lo dijeron. sí, un Senjen, no sé. Sí, Es sí. algo así, Creo, pero aquí creo que cambia era Sengen, creo. Sengen. Creo. Parece que era cambia así. el tono de la serie. Sí, Ya, sí. ya no es de acción, ahora es existencialismo. Correcto, correcto. Y Sí. de hecho sí, porque se reducen las peleas. Si te pones a ver los episodios, se reducen mucho las peleas. Peleas que antes eran muchísimo más espectaculares. Ya ves incluso que la animación que empieza a ser costeada más barata, porque de aquí de Evangelion también empieza a ser más barato por las situaciones que en ese momento tenía el creador Hideaki en economía. También empieza a ser que no hay tanta acción. Incluso escenas recicladas, recicladísimas, pero con tanta información y en tan poco tiempo que dices, por favor, una peleita para calmar las cosas. Al menos que haya una peleita. No sé, Shinji se volvió a caer algo de la cama. Algo que te calme un poco de tanta información que te van a botar de aquí para adelante. Y yo Sí. lo veo así. Yo lo que diría a nuestros audio escuchas, a podcast escuchas, prepárense. Porque aquí es donde ya el café tiene que estar más cargadito. Estos podcasts se van a volver un poquito. Vamos a tener todavía del análisis más general, pero aquí se van a poner un poquito más pesados. Ahora, yo no quiero. Lo que a mí me interesa, en lo personal, es que tampoco ponerse tontos con esto. No, no, ¿Ya? por supuesto. No, sí, tampoco se trata así. Aquí estamos hablando, somos todos personas que les gusta la serie, que han investigado, que les apasiona esto no se va a volver así un taller filosófico ni nada. Vamos a tratar incluso de llevarlo de la manera más simple para que se entienda que si bien tiene miles de complejidad y todo, la historia funciona y la Sí. historia avanza y la La historia historia está bien armadita y bien empaquetada. Claro, está bien entregada, ¿cachai? Con todo lo que después te pueda dejar de preguntas y cosas no resueltas, como decías tú, pelado, ¿te acordáis? Sí, sí. Que tú lo hacías ahí la analogía a Lost. Claro, que si bien deja cosas abiertas, esta serie no dejó tantas como Lost. Claro, claro. Sí, sí. Pero las deja. Sí, claro. Entonces, y hay que tomárselo por como viene. O sea, entender que ahora cambia el momento de la serie y se va a venir lo que postulábamos, por lo menos en el primerísimo. Así que esto no se trata de los robots. No se trata del plan de conspiración. Se trata de Hideaki Anno analizando la psiquis de estos personajes que los ha metido en este gran embrollo que se trata de salvar la humanidad a niños de 14 años y adultos que no tienen ninguna habilidad emocional, ni de familia, ni de cariño, ni de amor, ¿cachai? Tienen solo atisbos de poquitas cosas que les van quedando después de un trauma de haber vivido un segundo impacto, que es una analogía a una de las épocas más oscuras de Japón en su gran apogeo, que tuvo una especie de segundo impacto que lo tiró al suelo y dejó a mucha gente sin ni siquiera saber para dónde mirar, o sea, realmente desorientado. Esa pequeña analogía es lo que estamos viendo ahora y que se va a desatar aquí en Evangelion. O sea que tenemos pura gente rota. Rota, efectivamente. Y yo Eso. siento que la razón por la que Evangelion se puede prestar tanto para un proyecto como esto, como un podcast, es que
no quieres darle a la gente complejidad, sino quieres darle esto, oye, te lo resumimos simple, te lo explicamos más fácil porque hay gente que con el tiempo que lleva Evangelion ni siquiera lo ha entendido y creo que hay gente que lo mejor es no volverse tan tontos, no es tanto pegarse, porque sí Es, podemos analizarlo, pero lo mejor es como que, oye, te damos los detalles, te lo explicamos lo más fácil posible, porque si nos vamos por psicología o filosofía, estamos aquí hasta pasado mañana. Así que hacemos un creo que es lo seminario, hacemos mejor. un magíster, un doctorado. Tenemos que hacer ramos de estos cursos. Hacemos un diplomado, uno en Chile, uno en Colombia. Locos, de Claro, locos. estaría bueno. Pero pues el detalle y lo que creo que la razón por la que Evangelion se presta tanto a esto y a que la gente hable tanto del tema es que cada uno tiene su filosofía, pero no entramos en una filosofía tan fuerte, sino, oye, te damos los detalles y tú entiendes cómo lo tomas, pero tienes las bases. Eso es creo que la razón por la que Evangelion se presta a algo como esto. Y se presta a que la gente lo hable, se presta a que la gente esté chismoseando el tema, se presta a que la gente esté pasándose los detalles, esté pasándose las películas, esté diciendo de esa más así, se prestas a eso, se prestas a que no te voy a botar todo el texto, te voy a botar las bases y ya cuando tú lo veas, tú verás qué base tomas. Sí, claro. Creo que eso es lo importante de esto. Sí, sí, y es como lo hemos tratado de plantear este podcast también. Y es lo que lo hace entretenido también, porque efectivamente cada persona trae su visión y aporta y construye y cada uno toma y deja lo que quiera nomás y agrega. Yo por lo menos del análisis del capítulo ya estoy. No sé si tú, Andrés, quieres decir algo más. Yo por mi parte no. Y qué bueno que no aparezca después en los próximos capítulos porque me va a doler la cabeza. Yo hasta aquí llego. Ese trabajo lo tendrá otro. O sea, nosotros nos quedamos, pero vendrán otros a tratar de aportar al análisis. ¿Algo más que Ya quieras decir en general? como detalle, esto, vayan al Discord. En serio, estamos tratando de hacer una comunidad muy bonita. Yo trato de moderarlos un poquito cuando a veces se pasan. Pero pues trato de felicitar muchísimo a las personas que han aportado. Creo que, espero voy a decir el nombre, como para darle un pequeño lugar al chico que nos pasó se me olvidó el nombre, se nos pasó el manga de anime porque pues hay que darle sus detallitos, su cortesía, el Yoshi Fama, que fue el chico que nos pasó el manga de anime. Vayan, visiten esto, está el manga de anime, está el manga original, subimos memes, yo de vez en cuando monto una noticia con re chiquitas. Tratamos de estar ahí, de estar con la comunidad y en serio, vayan, no pierden mucho, no pierden tanto tiempo y créeme que se disfruta muchísimo lo que hacemos por ahí. Y más ahorita que vienen los capítulos siguientes, que bueno, creo que eso se lo dejo a los jefes, pero se vienen cositas. Sí, y yo te agradezco mucho, Andrés, por toda la ayuda, por montar la comunidad de Discord, que está bien bonita y que yo creo que la gente lo está notando porque está participando más. Así que muchas gracias por la ayuda desinteresada, porque te ofreciste, apareciste ahí, nos ayudaste y ya salió súper bien. Así que muchas gracias. A la larga me suben el sueldo a, ¿qué? 0 pesos chilenos, 0 pesos colombianos. Lo mismo. Claro, sí. El cambio es lo mismo, ¿ah? 0 pesos chilenos está a 0 pesos colombianos. Y te podemos Lo duplicar el mismo. sueldo si quieres. Pero son como 3 bolívares, así que funciona. Pero pues funciona. Entonces, yo por mi parte creo que ya no puedo decir nada más. Vayan al Discord, sigan a mí, vayan al Discord y pásenla muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Estamos hablando, que estés muy bien. Listo, hasta luego. Hasta luego, chau. Chao. Ya. Y ahora. Ay, el capítulo, sí, lo que se viene después. Uy, sí, es que yo creo que se nos están alargando los capítulos porque, claro, hay harto contenido. Sí. Yo estoy tratando de resumirlo lo más posible, pero también yo me embalo, ¿ah? Así Sí. que tú tienes que hacerme gestos así como, para un rato. Una zapatilla en la cabeza, Claro, algo. algo así para que no me entusiasme tanto, pero es que me gusta mucho la serie. Vamos a pasar a la última parte. Tuvimos la sección de las respuestas incorrectas. Sí, que me gusta Me encanta, porque esta sección. aquí sobre todo por este capítulo vamos a relajarnos un poquito, salirnos del rictus ahí tan serios y analíticos que tenemos siempre y que vamos a tener mucho ahora en los capítulos. Y la pregunta que hicimos, esta pregunta la hacemos por Instagram, ¿ya? Para las personas que nos escuchan en otras plataformas y no nos siguen en Instagram, esta la hacemos por Instagram, ya lo hemos dicho, proyecto-evangelion. La pregunta era, mostrábamos una foto de Shinji ahí en el colegio mirando para afuera. Yo me imaginé así como pensando, ¿qué puedo ser cuando grande? Cuando deje de pilotar el EVA, ¿cachai? O sea, ¿qué puedo estudiar? ¿A qué me puedo dedicar cuando sea adulto? Dándole un poquito de esperanza. Entonces la pregunta era, ¿qué trabajo le recomiendas para cuando sea adulto? Y vamos con la respuesta. David 87 días dice, entrenador de pilotos de EVA. Está bien, tiene experiencia. Jano Albavera dice, profe de filosofía. Fantasma Rojo dice, científico de robots gigantes.
Bárbara Carey dice chef, porque tiene talento el chiquillo. El chef es una teoría, ¿eh? Que él cocina. Claro. Claro, le cocina a Misato. Pero también cocinó en el Tercer Impacto, porque él crea una realidad. ¿Ah? Claro. Los ingredientes. Nitsu Akapo dice youtuber. Villa Gran Ponce dice asistencia social. Bárbara Carey pone psicología. Temulic 28 dice convertirse en abogado. Yo ahí pensé para demandar a su padre. Sí, claro. Agunub dice cultivador de sandías, como Calle. De hecho, le encargó que le cuidara la sandía. Nelson Barra dice cualquiera, mientras sea feliz. Solo le desea felicidad. Simple Clean CL dice terapeuta ocupacional. I am not user dice comida rápida. Un McDonald's. Claro. Shinji Flag dice trabajar para Nerf. Árbol desértico dice psicólogo. Esa se repite bastante, Sí, parece, ¿eh? por algo. De hecho, debería ser psicoterapeuta. Claro. Helgan pone psiquiatra o profe de motivación personal. Omar Mes dice chef porque le quedó rico el Tercer Impacto. Solo Kate 29 dice líder de un culto de ayahuasca. Solo Kate de Nitano Takus. Ah, perfecto. Patrick Kaká in Bike dice lo decía por Shinji. Es que espérate, el comentario que se vaya a la Muni y se meta de trabajador social para que vea que no solo él la pasa mal. Cagón pone. Le dice, lo decía por Shinji. Nitano Takus, que es Dante en realidad, dice Shinji sería un buen funcionario público, de esos que los ves y sientes que murieron por dentro. Está bueno. Tritus dice vendedor de Avon. Claro. Solo Dima Entrecito dice coaching orador motivacional. Rod Kenobi dice operario de máquina de fabricación de Fanta. Claro. Esa sería más rey, ¿eh? Pero bueno. Rod Kenobi también pone psicólogo. Este estuviste en el tren. Andrés Fe Trujillo, que estuvo ahora con nosotros, Andrés, dice todo menos jugador de la Católica. Bandoa. Bandoa Andrea, la tercera, baneado. Claro. Lo bañamos de su propio disco. No hablaremos de fútbol porque estoy dolido. Rorro SG pone vedeto a domicilio. Facu Bion dice psiquiatra para recetar muchos antidepresivos. Tao Lipa Lips dice terapeuta ocupacional. Ese también se repitió. Usuario 210 dice psicólogo. Y Benja pone ginecólogo. Astro Panda, psicólogo. Marion Leboursier dice psiquiatra. La Natilla pone arquitecto con un hobby de podcastero. Mira, ese está bueno. Me la tiró a mí. Sí. La Natilla es mi esposa por si acaso, para que sepan. Locura Livanch pone piloto de Eva. Y Juan Bli pone guardia de FONASA, que es como una especie de funcionario público acá en Chile. Esas fueron las respuestas. Muchas gracias. Oye, participaron muchas personas, así que se los agradezco. Esta es una sección también es un poco para alivianar el tema. Sí. Y eso. Eso. Sí, Estuvo- se nos viene pesado cada vez más. Cada vez más, pero no, entretenido. Muchas gracias, nuevo Andrés. Gracias a ti, Pelado, por estar presente en este podcast. No sé si quieres decir unas palabras al cierre. No, como siempre, agradecerles la sintonía. Recordarles, vayan a Proyecto-Evangelion en la historia destacadas para que vayan al Discord y participen porque se vienen cositas. Sí, participen de la comunidad. Va a servir mucho para los capítulos que vienen en donde vamos a necesitar ayuda. Y va a servir también para que conozcan a las otras personas que escuchan este podcast. Así que eso, yo en lo personal también despedirme. Muchas gracias por la audiencia. Estos días también ha subido mucho. Habíamos estado un poquito fuera en capítulos y se están poniendo al día, parece, porque mucha gente nos está escuchando y se los agradecemos mucho. Recuerden ir a Spotify, poner la campanita, ponernos una nota y suscribirse al